Muy buenas a todo el mundo. Estamos ya en directo, a punto de empezar. Disculpad que hemos tardado un poquito en empezar, pero esto ya comienza. Hoy vamos a hablar con David Rodríguez. David Rodríguez es director del área de microbiología de la Universidad de Burgos. Es profesor titular de microbiología. También es licenciado en veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de León. También es doctor de biotecnología. Es diplomado en salud pública. Y además es investigador principal del grupo One Health, o mejor dicho, Microbiología Una Salud de la Universidad de Burgos, que también tiene una unidad de investigación consolidada de Castilla y León. Y además también, bueno, lo he dicho ya, iba a decir que es tecnólogo de alimentos, que eso es lo de ciencia y tecnología de alimentos que había comentado. El profesor David Rodríguez ha estado en el último mes y en las últimas semanas trabajando en un laboratorio en Valladolid, formando parte de un equipo y coordinando en parte un equipo que ha hecho ha analizado muestras de posibles pacientes con la enfermedad del coronavirus. Y este equipo y este laboratorio ha sido aprobado y les han dado el permiso desde el Instituto Carlos III. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar mejor él. Y hoy vamos a hablar de varias cosas que creo que van a ser bastante interesantes dada la situación actual. Por un lado, vamos a hablar de estos tests para diagnóstico que se hacen a través de PCR. Vamos a pedirle que nos explique un poco pues, cómo lo han hecho y en qué consisten estos análisis. Vamos a hablar también pues, del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 y algunas de las medidas de prevención y protección que podemos llevar a cabo. Hablaremos, entre otras cosas, de desinfección, pero también de las mascarillas, que a partir de mañana en España pasan a ser obligatorias en muchísimas circunstancias, en vías públicas, en sitios cerrados. Hablaremos de esto en concreto. También hablaremos de una propuesta que han hecho llevando la investigación a una aplicación práctica de un kit para el control ambiental del virus. Y por último, del concepto Una Salud, que es en lo que investiga su grupo de investigación y que le preguntaremos, pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Y sé que tiene que ver con una aproximación global a la salud, pero nos dirá un poco más en profundidad en qué consiste. Os recuerdo a todos los que nos veáis que podéis hacer preguntas a través del chat de YouTube y las preguntas que sean pertinentes en un momento determinado les daremos paso y si no, haremos una ronda de preguntas al final. Os animamos a que hagáis preguntas, cualquier cuestión que surja, por si acaso se la podemos lanzar a David Rodríguez. Sin más dilación, pasamos a hablar con David, así que le damos la bienvenida. Hola David, Samuel. Muy buenas. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de todos estos temas, que sé que también has estado muy liado con todo este trabajo de laboratorio. Nada, muchas gracias a vosotros, a ti particularmente Samuel y a la Unidad de Innovación Docente y de Cultura Científica de la Universidad de Burgos por tratar de acercar esta temática y otras muchas a la ciudadanía. Y bueno, pues aquí estamos para tratar de ayudar como estamos haciendo en nuestro laboratorio ahora mismo. Bueno, ahora es una situación muy interesante en el sentido de que la ciencia, todo el mundo creo que somos bastante conscientes de la importancia de la ciencia, pero en una situación como esta se realza todavía mucho más esa importancia y se ve pues que desde grupos de investigación se están haciendo cosas que son necesarias y útiles y que incluso la investigación que a veces puede parecer más básica resulta que termina siendo súper necesaria. O sea que en ese sentido, que Carlos Briones, por ejemplo, decía en un tuit hace poco, dice, no, o sea, se preguntaba, ¿es verdad esto de que hay ciencia básica? Es decir, lo que antes parecía una tontería, una investigación básica, pues yo qué sé, quizás en un virus de murciélagos y no sé qué, igual ahora está siendo la cosa más relevante del mundo. Entonces, seguro que hay esa distinción tan clara, pero bueno, en fin. No me voy a meter todavía en disquisiciones filosóficas, vamos a pasar a hablar de tu investigación. Así que vamos a empezar hablando un poco de esta situación de... Bueno, los tres grandes temas que hemos comentado son el nuevo coronavirus, los test y este concepto de una salud que están en el título. Y vamos a empezar por el tema más actual para ti, quiero decir, con este laboratorio. Vamos a hablar de estos tests que son a través de PCR que están hechos para diagnóstico, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo ha surgido esto y qué trabajo estáis llevando a cabo? Bueno, pues... a ver, realmente esta iniciativa surgió, no es una iniciativa única,
porque realmente ya existen multitud de laboratorios en el ámbito nacional, español, que están realizando estas actividades o que están validadas. De hecho, creo que superan ya casi los 50 laboratorios que están validados o capacitados por Carlos III. En este caso, en nuestro caso en Castilla y León, surge por la petición expresa del Sistema Autonómico de Salud, el SACIL. Entonces se puso en contacto con nosotros para indicarnos que necesitaba en este periodo de emergencia mayor capacidad diagnóstica, es decir, dar un apoyo a los servicios de microbiología clínica de los hospitales que se encontraban pues, en un momento dado pues, saturados por la gran cantidad de carga asistencial que tenían, y lo que querían es que desde este laboratorio que montamos, que ahora voy a explicar, y junto con otros que hay en la comunidad, diésemos un apoyo a lo que era a las muestras de pacientes más allá de lo que es el ámbito hospitalario. La idea era que se analizasen las muestras en atención primaria y principalmente en residencias geriátricas. Entonces, en este caso particular, ahora, bueno, hay que contextualizar que esto creo que es de agradecer. Las 4 universidades públicas de Castilla y León se han puesto a trabajar en ello. Por un lado se encuentra pues, la Facultad de Veterinaria de León, que montó un laboratorio liderado por la profesora Ana Carvajal, que desde el primer momento se puso a hacer análisis. Por otro lado, también se cuenta en un periodo inicial el laboratorio de la Universidad de Salamanca. Y también el laboratorio, hay una encomienda directa desde la Junta de Castilla y León al Laboratorio Regional de Sanidad Animal para que realicen test. En el caso concreto nuestro, lo que decidimos fue hacer una aproximación diferente. Nuestro laboratorio tiene 2 particularidades principales. La primera, que es común a todos estos laboratorios que os digo, es la excepcionalidad del personal. Son todos voluntarios, pero con un gran entusiasmo y una gran calidad humana y particularmente una gran calidad técnica para realizar estos test. Y o sea, son voluntarios venidos, entiendo que son voluntarios venidos de grupos de investigación de las universidades. Correcto. Y la segunda característica, que esta es única a nivel nacional y la que me hace sentir particularmente orgulloso, es que esta iniciativa no es una iniciativa particular de una universidad concreta, es una iniciativa conjunta de 4 instituciones públicas a nivel autonómico: la Universidad de Burgos, la Universidad de Valladolid, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, que pertenece a la Consejería de Agricultura, y un centro de investigación del CSIC. El orden es irrelevante porque nosotros estamos ahora mismo a las órdenes del SACIL. Y lo que es curioso es que en menos de 15 días fuimos capaces de articular desde un punto de vista técnico, pero principalmente desde un punto de vista administrativo, fuimos capaces de firmar un convenio de colaboración entre el SACIL y esas 4 instituciones y fuimos capaces de organizarlo. Entonces, lo que vimos nosotros es que era mucho más sencillo aunar, no mucho más sencillo, era muchísimo más eficaz, perdón, aunar fuerzas para que cada uno aportase tanto el instrumental como su experiencia para crear un laboratorio mucho más potente que hacerlo de una manera por separada. Y en este caso es un claro ejemplo de que la suma de las partes supera al todo. Entonces, la Universidad de Valladolid puso unas instalaciones excepcionales que tienen con un laboratorio de alta bioseguridad, un laboratorio de alta contención biológica como es un BSL-3 y otros laboratorios anexos para realizar las diferentes partes del proceso y parte del equipamiento. La Universidad de Burgos puso una parte fundamental como es el equipo de extracción de los ácidos nucleicos y parte del personal, en mi caso particular yo mismo. El ITACIL también puso personal y equipamiento como termofiscadores a tiempo real y el CSIC pues, puso también parte del personal. Así, sí, perdona. No, perdona, termina, que te iba a hacer una pregunta. Y así, realmente lo que hemos organizado, somos casi 40 voluntarios organizados en diferentes grupos de trabajo para que, digamos, haya diferentes turnos. A día de hoy estamos instaurando ya el 5.º grupo de trabajo para que cada grupo trabaje un día a la semana. Y en cada uno de ellos hay una serie de técnicos, una serie de voluntarios que se dedican a hacer diferentes partes. Ahora vamos a hablar con más detalle desde la recepción del material a la extracción de los ácidos nucleicos, en este caso la ARN viral, y la amplificación por RT-PCR, no por PCR, y finalmente pues la revisión de los resultados y una emisión de un informe de los resultados que se sube al sistema autonómico de salud.
Vale, esta cuestión de la PCR, no PCR que me has comentado aquí, o sea, yo tengo entendido, o sea, esto lo asimilo a PCR, el tipo Sí. de análisis que se hace. ¿Este tipo de análisis en qué consiste y por qué, o Mm, sea, qué tipo vale. de qué tipo de laboratorios puede hacerlo normalmente y cómo lo realizáis eso? Vale, realmente, aunque todo el mundo dice PCR, no es una PCR, porque ¿Vale? la diana, en este caso, no es. La diana de la PCR es el ADN, un ADN que es amplificado. Ahora explicaré un poco cómo es la técnica y se produce una señal. En este caso, este virus, como todos los coronavirus, el SARS-CoV-2 es un virus ARN. Con lo cual, tiene una fase inicial de transformación de ese ARN a un ADN complementario que se llama retrotranscripción. Por eso realmente lo correcto es llamar una RT-PCR y luego sobre ese ADN que se ha formado se realiza la amplificación por PCR. ¿Y en qué consiste una PCR? Yo siempre cuando vienen alumnos o principalmente alumnos de instituto, les trato de explicar la PCR de una manera bastante sencilla, aunque puede ser un exabrupto. Yo siempre les digo que se imaginen que están en un campo de fútbol, en el Bernabéu, en el Nou Camp, y se coge una pequeña cuartilla de papel de color amarillo y la coloco. Ellos están en el último anfiteatro, arriba del todo, y yo coloco el trozo de papel en una esquinita del córner de justo de la otra esquina y pregunto qué he hecho o qué he puesto. Y nadie, por supuesto, si no, no van a entenderlo. Pero si cojo y hago 10 millones de fotocopias en color de ese trozo de papel y pregunto qué es lo que había allí, todo el mundo me dirá que había un trozo de papel amarillo. Pues esa es la idea de la PCR. Es una amplificación, una fotocopia en color, es decir, una copia específica de un fragmento específico de lo que queramos amplificar. En este caso, amplificar un pequeño fragmento del genoma de este virus. Lo que quería recalcar es que este virus no es un virus ADN, con lo cual, aunque todos usamos la palabra PCR y nosotros casi la seguimos usando para simplificar, hay que tener en cuenta que son dos partes, una retrotranscripción y una PCR. Vale. Y bueno, Entonces, ¿qué laboratorios pueden realizarlo? Perdona, Samuel. Bueno, pues realmente aquí hay dos partes. Realmente hay que tener un poco cuidado con los mensajes que se envían. No cualquier laboratorio puede realizar este tipo de análisis. Entre otras cosas, bueno, hacerlo y que realmente se pueda garantizar la calidad de los resultados. Entonces, realmente primero hay que tener en cuenta que trabajamos con un agente infeccioso. Un agente infeccioso que a día de hoy no está categorizado, se categorizará generalmente en un nivel de bioseguridad de tipo 3, es decir, es un virus que es fácilmente transmisible y en el que a día de hoy no hay cura, con lo cual no es algo baladí, con lo cual hay que extremar las medidas de contención cuando se trabaja con él, es decir, desde que recibimos la muestra hasta que extraemos los ácidos nucleicos, el ARN en este caso. Y luego la segunda parte, que es, aparte, digamos... perdona, Sí. aparte de la dificultad añadida quiero decir que vosotros mismos como técnicos, o sea, ya no solo es que la muestra sea peligrosa, sino que cualquiera podría, ¿no? O sea, que tendréis que tener medidas en general Sí, esto es. para todos los técnicos, me imagino. Entonces, eso es. Hay que tener, pero esas medidas son realmente un poco más de sentido común, es decir, lo que se tiene que tratar de hacer es separar físicamente cada una de las partes de la extracción, de la preparación de la PCR y de la amplificación por PCR para evitar posibles contaminaciones, lo que tú dices, pero además hay que también garantizar la seguridad de las personas que trabajan. Nosotros en nuestro laboratorio hemos instaurado varias medidas de biocontención, aparte de trabajar en un laboratorio que no permite el escape del virus. En ninguno de los casos, también lo que hacemos es, al momento de tener la muestra, una inactivación por calor, de tal manera que el virus queda completamente inactivado, no deja de ser infeccioso y no existe riesgo para los operadores. Y, por supuesto, trabajamos también en cabinas de bioseguridad dentro de ese laboratorio y también extremamos, porque es muy importante, porque estamos ayudando. No estamos dando un diagnóstico clínico, pero estamos dando una información para que se haga un diagnóstico clínico. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es evitar las contaminaciones entre muestras. Por eso, buena parte del trabajo se realiza mediante un robot de extracción que pertenece a la Universidad de Burgos, que hace que se pueda trabajar con mucho mayor rendimiento y con mucha mayor seguridad para evitar las contaminaciones. O sea, lo que está claro es que para analizar las muestras aquí tiene que haber una escrupulosidad muy, muy, muy rigurosa, ¿verdad? Por lo que me estás contando. Correcto. Entonces, ¿cómo funcionáis? Entiendo que es que os envían muestras, me has dicho, desde ciertos sitios, ¿no? Donde puede haber gente que, o sea, imagino que las muestras que os mandan son de gente que tienen posibilidad de tener la enfermedad, ¿no?
Y es para comprobar si la tienen. Nosotros actuamos como un laboratorio de apoyo, realmente como un laboratorio del SACIL, y entonces toda la sistemática y la logística de las muestras corre a cargo del sistema autonómico de salud. Ellos se encargan de distribuir, realmente recogemos muestras de 4 provincias de Castilla y León, y ellos se encargan en esas 4 provincias, cada servicio de atención primaria se encarga de decidir qué muestras se envían. Nosotros procuramos indicarles que se nos envíen las muestras en ciertos momentos para garantizar la correcta dinámica del proceso, pero digamos que la selección de las muestras nosotros no entramos ahí. Lo que sí sabemos es que principalmente hasta hace muy poco tiempo eran muestras casi todas asociadas a geriátricos, a residencias de ancianos, y algunas también de las que se hacían en los servicios de atención primaria. Ahora también estamos colaborando en ciertas muestras asociadas a las PCR, al Plan Nacional de Serología, pero principalmente nosotros lo que hacemos, nosotros realmente desconocemos exactamente cómo se ha hecho la selección. Nosotros sabemos que vienen de estas 4 provincias de Castilla y León, y no intervenimos en ese proceso. Nosotros nos dedicamos simplemente a analizarlas. Recibís y analizáis. ¿Qué número de muestras habéis analizado más o menos en este tiempo? Pues hoy estamos, aunque yo estoy ahora mismo en casa, seguimos trabajando y ahora mismo estaremos, si no cerca, o habremos pasado a las 7.000 muestras. De acuerdo. Y por curiosidad, ¿sabes o se puede decir, que tampoco sé si se puede decir, qué número de muestras han dado positivo? Bueno, eso ha variado mucho, es decir, no sé si lo puedo decir, tampoco tenemos la estadística exacta de los positivos. Es verdad que hay que tener en cuenta el origen de las muestras. Estas muestras no son muchas veces de personas que sean sospechosas o que tengan, no sospechosas, que tienen una sintomatología clínica evidente. Por lo tanto, y muchas veces son muestreos de residencias completas, y eso pues hace que el porcentaje sea muy bajo. Realmente el porcentaje no es muy alto, no llega al 10%, al 5% o menos de las muestras, y últimamente se puede decir que ese porcentaje va reduciéndose. También es cierto que ha habido ciertos momentos, y particularmente ciertas residencias, en las que encontramos un número más elevado. También es cierto que las muestras que nosotros recibimos no tienen nada que ver con las que se analizan en el ámbito hospitalario, es decir, nuestra carga vírica, aunque nosotros damos un resultado de positivo y negativo, lo que sí podemos ver es la carga vírica, es decir, el resultado de PCR que se obtiene. Vemos que son cargas víricas muy bajas, es decir, son personas que están al final. La carga vírica, ¿qué quiere decir exactamente? Carga vírica lo que quiere indicar es la cantidad de virus que contenía la muestra. No podemos decir de carga infecciosa, porque realmente la PCR detecta el genoma y no sabemos su carácter infeccioso o no. Entonces, lo que vemos es la carga vírica, es decir, la cantidad de virus que contenía la muestra. Vemos que está muy cerca del límite de detección. Lo que vemos es cantidad pequeña y principalmente asociada generalmente a procesos infecciosos que se están finalizando. Aparte de estos test de PCR, se ha hablado bastante de los test rápidos. ¿Qué me puedes decir de ellos? Bueno, realmente, a ver, aquí hay 2 tipos de test, para contextualizarlo un poco más a nivel general. Tenemos test que detectan directos, que detectan al organismo, en este caso al virus, al SARS-CoV-2, y otros virus que nos ponen, pero en otras técnicas que nos ponen de una manera indirecta la presencia del virus. Dentro de los primeros, de los directos, tenemos 2 tipos. El PCR, que el que detectamos es parte de su material genético, amplificamos una parte de su ARN, y también tenemos otro tipo de métodos, que son los que se llamaban serológicos o antigénicos, que lo que hacen es detectar la presencia de una porción de la proteína. De una manera, lo que detectamos es el antígeno, es una porción de la proteína. También esto por técnicas inmunológicas. Y luego están lo que se denominaba, los que nos ponen de manifiesto
que hemos estado en contacto con el virus, lo que se denomina en el argot clásico los test, o lo que se la gente, los test rápidos. Esos test rápidos, al final, lo que no ponen de manifiesto la presencia del virus, lo que pone de manifiesto es que hemos estado en contacto con el virus. Ponen de manifiesto la posible presencia de anticuerpos que nosotros hemos generado como respuesta al contacto con el virus, que pueden ser de varios tipos y por eso tienen una significación, una interpretación diagnóstica y clínica diferente. Hay de dos tipos, los que se suelen hacer, que son los que detectan anticuerpos inmunoglobulinas IgM. Esos suelen estar asociados a procesos tempranos o procesos agudos y de un proceso infeccioso que se está desarrollando en ese momento. Y luego tenemos los anticuerpos o tenemos las IgGs, que lo que nos ponen de manifiesto es que nosotros hemos estado en contacto con el virus y nos ponen de manifiesto la capacidad de producción posterior ante anticuerpos. Y es, digamos, generalmente está asociado en el proceso clínico a que hemos pasado a la enfermedad y nos hemos vuelto inmunes a ella. Entonces, o sea, por resumirlo esto, me has dicho que entonces hay como dos tipos de test rápido, que uno parece que indica más que se está teniendo todavía la enfermedad y el otro habla más de que se ha pasado. ¿Puede ser? Sí, realmente el test rápido te analiza los dos. Entonces, realmente el test rápido como tal es una técnica, es un kit, es una lateral flow muy similar a los test de embarazo que se utilizan. De hecho, es el mismo instrumento. En este caso, generan dos banditas. En una bandita pone de manifiesto la presencia o no de este tipo de anticuerpos o inmunoglobulinas, la IgM, que nos pone de manifiesto un proceso actual, generalmente agudo, y las IgGs, que nos ponen de manifiesto que hemos estado en contacto con el virus, pero que ese proceso infeccioso ya se ha finalizado y puede indicar que tenemos respuesta inmunológica posterior para poder resistir o poder, digamos, ser inmune a otro tratamiento. Entonces, lo que se está realizando ahora mismo en los test en estos ensayos de seroprevalencia, es lo que se está analizando son esos anticuerpos, principalmente la presencia de IgGs, que son lo que nos va a decir cuánta gente ha estado en contacto con el virus y, sobre todo, cuánta gente, digamos, podemos considerar que es inmune o que, digamos, ya no va a ser susceptible a una siguiente infección. Por eso, cuando se hablaba de que el 5% de las personas eran seropositivas, es que en el subsuelo tenían este tipo de inmunoglobulinas que garantizarían, mientras se encuentren, la posibilidad de generar una respuesta específica contra una segunda infección. Vale. Me plantean desde el chat una pregunta que a mí no me suena, pero te la planteo. Bueno. Me dicen, pregunta por los tests ELISA. Vale, entonces los test ELISA realmente son estos test que realizamos inmunológicos se pueden realizar con diferentes técnicas. Una de ellas es la técnica ELISA. De hecho, la técnica ELISA, dentro de estas técnicas de test rápidos, ya dejaría de ser rápido, porque lo que denominamos test rápidos es como hacer el símil típico test de embarazo y que nos da una respuesta en 10 minutos. Pero lo que se está haciendo para los estudios más serios de serología es utilizar o buscar la detección de estos dos tipos de hemoglobinas, las M y las G, mediante una técnica de ELISA que es muchísimo más específica y sensible que estas técnicas. El mayor problema de las técnicas rápidas, estos test que nos dan una respuesta casi inmediata, es que su especificidad y su sensibilidad son bajas. En cambio, cuando esa misma aproximación de detectar esas inmunoglobulinas IgG y IgM las hacemos mediante una técnica de ELISA, la sensibilidad es muy elevada. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a cómo crees? Claro, aquí nos metemos una opinión, pero ¿cómo crees que...? O sea, sobre el tema de los test se ha hablado bastante. También se ha puesto el ejemplo quizás de Corea del Sur como un ejemplo de un país en el que se intentaron hacer muchos tests enseguida, etcétera. ¿Cómo crees tú que hay que actuar? O sea, ¿cómo crees que habría sido ideal actuar? Bueno, más que cómo habría sido actual, ¿qué podríamos hacer todavía? Bien, pues, vale. Aquí hay dos...
Aquí hay dos estrategias diferentes. Y además, bueno, incluso alguna vez se lo hemos planteado, se lo he explicado a nuestro jefe, el rector. Hay dos cosas. Desde un punto de vista de epidemiología puro y duro, es decir, ahora mismo lo que tenemos que hacer, no podemos estar en el concepto global de la enfermedad. Esto solo volvemos a la normalidad cuando tengamos algún tipo de inmunidad, ya sea natural o sea adquirida. La natural será que hemos pasado el proceso de infección y nos hemos vuelto, gracias a Dios, no fallecemos en el proceso y nos volvemos resistentes, o porque adquirimos una inmunidad adquirida mediante una vacuna. Vale, entonces, como no podemos, otra opción es que dejar que el virus deje de circular porque estamos completamente aislados. Esa acción, que es la que hemos hecho hasta ahora, no se puede perpetuar en el tiempo. Con lo cual, la estrategia a partir de ahora, sobre todo en la época de desescalada, siempre, pero particularmente en la época de desescalada, es tener una capacidad diagnóstica muy potente, y para ello lo que tenemos que hacer es detectar a las personas que se encuentran infecciosas para poder aislarlas. Y para ello la técnica que se tiene que utilizar es la técnica de PCR. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer a cualquier persona que se... Para asegurar la fiabilidad, te refieres, sobre todo, ¿no? No, y porque realmente es la información que obtenemos es que la persona está infecciosa. La información que nos da la PCR es que esa persona tiene el virus. Y con lo cual, si tiene el virus, lo puede excretar. Entonces, lo que hay que hacer es aislarla inmediatamente para evitar que siga propagando el virus. Y la segunda parte es tratar de buscar lo que se llaman los rastreadores, tratar de ver a qué personas, con qué personas han estado en contacto, para también testarlas y si son positivas, aislarlas y evitar así la propagación del virus. Otra cosa diferente que está asociada a esa es la estrategia que se tiene que implantar y es la que se va a implantar. Por eso una de las medidas asociadas a la desescalada, o uno de los parámetros para determinar a qué fase se mueve cada región, es la capacidad diagnóstica por PCR, porque es la técnica que se tiene que emplear justamente para esto. Pero en paralelo también es muy interesante utilizar los test serológicos pensados para detectar la presencia de IgG y IgM. ¿Por qué? Porque si yo soy negativo a la PCR... Perdón, solo por acotar, lo que se llamaba, o sea, lo que llamamos coloquialmente test rápidos, ¿no? Rápidos, sí. Test rápidos o test fiables para indicar, lo que queremos saber es si realmente tenemos IgGs. Vale. Entonces, porque esos IgGs nos han indicado que hemos pasado la enfermedad. Vale. Con lo cual, si yo he pasado la enfermedad y sigo teniendo título de este tipo de inmunoglobulina, significa que no soy susceptible a una segunda infección y, por tanto, puedo volver a trabajar con toda normalidad. Son dos conceptos diferentes, es decir, un concepto es vamos a tratar de identificar los posibles casos para aislarlos lo más rápidamente posible y rastrear a sus contactos para tratar sobre todo de acotar la diseminación del virus. Y eso es una cosa desde un punto de vista epidemiológico y es necesaria a día de hoy. Pero en paralelo, para poder desescalar, si yo soy IgG positivo, significa que he pasado la infección y no tengo que tener ningún tipo de restricción en mi puesto de trabajo para poder desarrollar mis competencias normales. Porque si soy IgG negativo y PCR negativo, significa que, digamos, soy susceptible de volver a enfermar. De enfermar, perdón. Sí, una acotación aquí, simplemente porque tengo oído y entendido, creo que Adolfo García Sastre lo mencionaba, simplemente que tampoco hay una seguridad 100% de que alguien que haya pasado la enfermedad no se pueda volver a infectar, ¿no? Quiero decir que lo que tengo entendido, por lo que me he informado por ahí, es que efectivamente mucha gente, que hay que ver qué va a ocurrir, porque al ser nuevo todavía hay mucho que investigar, ¿no? Y por otro lado, que mucha gente efectivamente no se va a volver a enfermar y que hay gente que sí que podría volver a enfermar, aunque seguramente de una manera mucho más leve. Entonces, bueno, es simplemente esta cuestión que no sé si... no sabemos porque realmente nos encontramos en una fase muy temprana de la enfermedad. Llevamos conviviendo con ella apenas 6 meses y en nuestro caso apenas 3 meses, con lo cual hay muy pocas certezas. Lo que sabemos lo podemos extrapolar y a veces ha sido uno de los problemas que hemos tenido con su primo, el SARS-CoV-1. Lo que es evidente es que si nosotros tenemos una memoria de anticuerpos que está medida por esa señal que os decía de hemoglobinas G, en un principio esa señal va a ser suficiente
para cuando se encuentre en contacto, entremos de nuevo en contacto con el virus, que sería el antígeno, el anticuerpo se puede empezar a destapar o a iniciar una cascada de producción de anticuerpos que frenase la infección. La pregunta activar el anticuerpo exacto. y hacer su trabajo de matar los virus, digamos, ¿no? Correcto. Matar. Lo que sucede es que no se sabe cuánto tiempo puede durar esa respuesta de IgGs. Esa es la gran pregunta. Es decir, la primera pregunta es, aquellas personas que lo pasan, ¿cuánto tiempo y a qué altura esa? Porque realmente son curvas. No es que tengamos allí una meseta y siempre tendremos una gran cantidad de IgGs. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura esa meseta de producción? Porque aunque ya vaya cayendo, mientras haya señal de IgGs, se puede desencadenar el proceso de producción de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. La pregunta del millón a día de hoy es cuánto va a durar esa memoria para poder desencadenar. Y claro, no lo sabemos porque, digamos, en teoría los casos más antiguos tienen apenas 6 meses. Lo que sí sabemos es que en el caso del SARS-CoV-1, perdón, el SARS del 2003 y en el caso del MERS, la respuesta era larga. Con lo cual no tenemos por qué pensar que en este caso sea diferente. Otro caso diferente que ha generado gran controversia ha sido lo de las personas que se habían reinfectado. Y realmente aunque no hay información totalmente veraz al respecto, lo que parece muy claro es que realmente no se habían reinfectado. Lo que había pasado es que aún no habían acabado, digamos, lo que se llama el virus clearance. No se habían liberado de toda la carga vírica y que igual incluso la señal de PCR podía ser negativa, pero seguían portando virus y lo que hubo es una segunda escalada dentro del organismo y provocó una nueva escalada de síntomas. Pero no significaba que se habían reinfectado, sino digamos que estaban infectados, lo que pasa es que con una carga muy pequeña y se volvió a incrementar ese número de virus. Eso parece que es lo que trata de justificar esas personas que se decían antes o se ha ido comentando que se habían reinfectado. Vale. No sé si con esto es lo que quería, lo que me preguntabas. Muy interesante, yo no conocía todo esto. Perfecto. Vamos a pasar a... Hemos estado hablando de los test para diagnóstico, PCR, etcétera. Vamos a hablar sobre... Bueno, ya llevamos un rato hablando sobre ello, ¿no? Del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pero concretamente centrado un poco en ciertas medidas. Como decía, estamos en un momento de desescalada, al menos aquí en España. Y bueno, pues desde luego llevamos mucho tiempo preocupándonos por qué medidas tenemos que llevar a cabo de higiene, etcétera. Ahora, aparte de algunas que ya conocemos, como lavarnos las manos frecuentemente por bastante tiempo, antes de salir de casa, después de llegar a casa, después de interaccionar con ciertos objetos, tener cuidado con la ropa, la comida, etcétera. Bueno, hay una serie de medidas, por un lado, de desinfección y, por otro lado, pues eso, de prevención, ¿no? Como pueden ser también las mascarillas, etcétera. Sí. Entonces, en este bloque te quería preguntar un poco por todas estas cuestiones y creo que podemos empezar, si te parece, por eso, medidas de desinfección. ¿Qué medidas de desinfección crees que son convenientes que llevemos a cabo de una manera habitual en nuestro día a día? Vale. Para contextualizarlo y entenderlo muy bien, hay que tener también muy claro cuál es la vía de transmisión de este virus. Ese es un virus respiratorio, de tal manera que la persona infectada lo que hace es eliminar el virus principalmente, aunque parece ser que también hay otras vías, pero la vía principal es la eliminación por las vías respiratorias, por la boca o por la nariz, en el interior de gotitas o fomites, que es lo que se denomina el término técnico, que se liberan cuando la persona habla o estornuda, etcétera. Un poco lo que llaman el aerosol, ¿no? Eso es el aerosol, eso es justamente eso, los fomites o aerosol. Bien, el asunto es que hay que dejar una cosa muy clara, los virus no tienen capa ni vuelan, con lo cual al final lo que van a pasar es que van a depositarse, es decir, la primera medida, teniendo en cuenta que es un virus respiratorio, la primera medida es el distanciamiento físico.
Es decir, como no vuelan, al final, una vez que son eliminados, van a tender a depositarse. Si se mantiene la distancia, una distancia de seguridad que más o menos se ha planteado, que es en torno a 1,5 metros, 2 metros, el riesgo de contaminación directa desde una persona infectada a una persona susceptible se reduce drásticamente. En la segunda vía de contaminación relacionada con esta es que esos aerosoles, esas gotitas que contienen las partículas víricas van a depositarse en diferentes superficies. Hay que tener, volver a insistir, que la vía de contaminación es una vía de contaminación o una vía de transmisión respiratoria, que no tiene nada que ver con otras como puede ser el VIH o el ébola. El VIH se transmitía únicamente por contacto entre fluidos, principalmente fluidos asociados al aparato reproductor masculino y femenino, y en el del ébola a través de heridas, que se pone en contacto también por fluidos y en heridas. Esa no es la vía de transmisión en este caso, con lo cual la primera parte era la eliminación por parte de la persona infectada y la segunda parte es la entrada en esas vías respiratorias de la persona susceptible. Si la primera parte la hemos eliminado separándonos, la segunda parte será tratar de evitar que entremos en contacto con las vías, digamos, vías respiratorias altas, con nuestra nariz o con nuestra boca. Lo que tenemos que tratar es tratar de evitar tocarnos la cara y la nariz para evitar que pongamos en contacto nuestras manos que han podido estar o haber captado algún virus que se encontraba en alguna superficie y llevárnoslo a la cara. ¿Vale? Esto también, pues poniendo una mascarilla, obviamente ponemos una medida física de separación y aunque nos toquemos, llevaremos la mano a la mascarilla y no la llevaremos a la nariz y permitiremos la contaminación. Con lo cual, teniendo en cuenta eso, la tercera parte sería, bien, una vez que hemos puesto esas medidas preventivas, ¿cómo eliminamos esa contaminación que se puede encontrar en las superficies? Porque la vía de contaminación principal no va a ser esos aerosoles que entran en contacto directo desde una persona infectada a una persona susceptible. La vía de contaminación principal va a ser el contacto por la persona susceptible de una superficie contaminada con el virus. Con lo cual, lo que tenemos que plantearnos es cuánto dura el virus en diferentes superficies y cómo lo podemos eliminar. Entonces, hay ya algunos estudios en los que se está calculando, en primer lugar, cuánto dura este microorganismo, este virus en diferentes superficies y vemos que en función del tipo de superficie puede pasar desde varias horas a incluso a un par de días. Es decir, parece ser que dura bastante tiempo en la ropa y en algunas superficies específicas. No hay estudios. ¿Algún tipo de material concreto en donde dure más? Donde dura más, bueno, pues es que ahora mismo podría decirte que hay estudios en los que dice que la ropa puede llegar a durar hasta 2 días. Obviamente también hay que tener en cuenta la reducción de la carga vírica que porte esa superficie. Entonces, superficies, por ejemplo, metálicas, superficies de plástico, parece ser que pueden, en función de la carga inicial, pueden ser varias horas en las que se encuentre el virus presente y con capacidad infectiva. Entonces, bueno, pues Y luego hay una gran pregunta que nadie ha abierto ese gran melón, que es que, claro, una superficie también puede ser un alimento. Con lo cual, pues solo vamos a hablar también, pero bueno, también puede encontrarse los virus en los alimentos. ¿Qué tendremos que hacer con los alimentos? Vale, entonces, mejor, por si acaso? la segunda parte es que, bien, estos virus sobreviven no demasiado tiempo, o sea, comparado con los que yo trabajo, que son virus entéricos, virus digestivos, hay virus digestivos que son capaces de sobrevivir hasta más de un mes en una superficie. Como puede ser una mesa metálica. O sea, dentro de tu conocimiento de microorganismos y de virus, bien, ¿este es de lo que dura poco, dirías? Exacto. Bien, hablando, ya hemos definido cuál es la vía de contaminación, ahora vamos a hablar del virus. Los virus generalmente solo son, bueno, Medawar, premio Nobel, decía que los virus eran
ácidos nucleicos, una proteína que incluía malas noticias, ¿no? Pues bueno, realmente son ácidos nucleicos envueltos de una caside proteica y que en algunos casos tienen una envoltura lipídica que es una reminiscencia del hospedador al que han infectado previamente. Bien, en este caso concreto, y en función de si tienen esa envoltura lipídica o no, los virus pueden ser más sensibles o pueden ser más resistentes. Los que tienen esa envoltura... Perdona un segundo, David. Esto que me acabas de contar, ¿me lo podrías explicar de una manera más sencilla para entender, digamos, esta estructura que me acabas de explicar, pero Vale, entender un poco cada elemento que me acabas de decir? ¿Qué significa? ¿Qué bien, función vale, perfecto. qué tiene exactamente? Correcto, bien, te explico. Realmente, digamos, esto es como si fuese a veces es que se parece muchísimo como si fuese un Ferrero Rocher, un bombón, ¿vale? Lo cortamos a la mitad y vemos la interior, esas nueces, que serían los ácidos nucleicos, que es el material genético que va a utilizar el virus para replicarse utilizando la maquinaria de su célula hospedadora, ¿vale? Esa es la información que, digamos, tiene el virus y quiere usar la máquina de una célula, ¿no? Para copiar muchísimas veces esa información y copiarse, digamos, a sí mismo, ¿no? Exacto. Es el material genético, es el ADN de los seres humanos, ahí en este caso sería el ARN. Vale. Digamos, alrededor tendríamos la capa de chocolate del Ferrero Rocher, que es la cáside. La cáside realmente tiene dos funciones, una función protectora y además tienen ciertas proteínas que son responsables del anclaje con la célula hospedadora, en este caso con las células humanas, ¿vale? Y luego tendría una segunda cobertura, lo que vemos a veces, esos bombones que tienen una segunda cobertura, que es la membrana o la envoltura lipídica. Esa envoltura lipídica realmente es la reminiscencia de la célula hospedadora que tenía. Es decir, los virus cuando realmente se replican, se arman en el interior de las células y cuando escapan, al final acaban rompiendo la célula hospedadora y quedarían envueltos de esa misma célula hospedadora. ¿Vale? Entonces, en función de si contienen o no esa capa lipídica, envoltura lipídica, tenemos dos tipos de virus, los envueltos y no envueltos. Los no envueltos, que son todos virus entéricos, son terriblemente resistentes. Los virus que tienen esa envoltura lipídica son muy sensibles. Por ejemplo, el virus del ébola, los herpes, el virus de la gripe o estos coronavirus son con envoltura, con lo cual son muy, muy sensibles a cualquier desinfectante. Vale, cualquier desinfectante que utilicemos. Entonces, ya hay estudios los que se ha puesto de manifiesto que desinfectantes normales, como puede ser el hipoclorito sódico, la lejía, a concentraciones bajas, como puede ser el 5 o 10%, son muy, muy efectivos. Es decir, que son capaces de reducir... ¿Esto incluye el jabón, el jabón corriente? Claro, ten en cuenta que para que el virus funcione necesita que esa capa lipídica esté intacta, con lo cual cualquier desinfectante que desestructure esa capa lipídica va a ser efectivo. Vale. Con lo cual el jabón valdría, por eso también vale el etanol, los alcoholes o también vale los hipocloritos sódicos, ¿vale? En cambio, para que nos hagamos una idea, para ponerte un ejemplo, lejía al 10% hipoclorito sódico, que si realmente estaríamos hablando de 5 partes por millón, más o menos 10 partes por millón de hipoclorito sódico, son suficientes para reducir 5 a 6 unidades logarítmicas, es decir, reducir el 99,9999% del virus. Los virus con los que trabajamos nosotros... Sí, 99,9999. En cambio, los virus con los que nosotros trabajamos, como pueden ser los norovirus, los que provocan esos vómitos explosivos en invierno, 200 partes por millón, 200, son capaces únicamente de reducir el 90% de los virus. Vale. Es decir... hay otros virus que son mucho más resistentes, ¿no? Mucho más. Esto es realmente cualquier tratamiento normal, jabón, casero. Aquí el mensaje sobre todo es que efectivamente un jabón, un desinfectante va a ser muy, muy efectivo. No hay que volverse locos con... Exacto. Realmente no es necesario utilizar tampoco estos jabones o estas soluciones hidroalcohólicas
que además son bastante caras. Es decir, en casa lo mejor que hacer es lavarnos las manos con jabón muy bien al al entrar en casa. Cosas, normas. Realmente aquí lo que hay que imperar es el sentido común, es decir, tratar de evitar el contacto porque no sabemos si las personas están infectadas, y si hemos tocado cualquier cosa cuando llegamos a casa, cosa que tenemos que hacer siempre es lavarnos las manos y en este caso esmerar que el lavado de manos sea correcto. Con un jabón normal sería suficiente para la inactivación de este virus. ¿Qué más habría que desinfectar aparte de nuestras manos? Obviamente, lo que habría que tratar es de desinfectar todo aquello que hemos comprado. Por ejemplo, cosa que también tenemos que hacer siempre, no por este virus, sino por otros patógenos que se pueden encontrar en los alimentos, procurar aquellos alimentos que vamos a consumir crudos, como puede ser la fruta, las hortalizas, que no vamos a cocer, hacer un lavado previo con lejía, con un poco de lejía, y luego, eso sí, no directamente, habrá que hacer un aclarado posterior. Aclara, por favor. Vamos a poner, no, lo de tran de pincharnos lejía, no. Vamos a lavar tampoco con lejía allí, sino con lejía muy rebajada, con el 5 o 10% es suficiente, es decir, con un 5% es suficiente, o sea, una parte de lejía y 20 partes o 19 partes de agua. Podemos dejar si es un vaso de agua, sí, unas gotitas, ¿no?, de lejía, entiendo. Exacto, dejamos allí la lechuga, el tomate, lo que vamos a utilizar, lo dejamos actuar durante unos minutos, lo retiramos, lo aclaramos muy fuerte con agua y ya sería. Aclaración importante también. Sí, la muquina, bueno, todos que hemos sido papás y hemos estado en el embarazo, sobre todo cuando éramos primerizos, que utilizábamos la muquina y demás, la muquina o lejía, que al final es un probiótico sódico preparado, pero la lejía normal valdría suficiente. Con eso valdría para desinfectar cualquier producto que vamos a consumir crudo. Y luego, como una medida un poco excepcional, sin volvernos locos, si queremos limpiar los envases de los alimentos con un paño empapado en esa solución, sería más que suficiente. Luego el tema de zapatos, de ropa, obviamente hay que procurar evitar, pues podemos dejar la ropa un poco en la que hemos estado en zonas en las que ha podido haber mucho contacto con personas separadas, y tampoco hay que volvernos locos con los zapatos. Lo que te comentaba esta mañana, esta semana recibí una llamada de una persona de México muy preocupada y me decía que él ponía casi en la estufa la suela de los zapatos. Realmente no es necesario porque la posibilidad de que se encuentren virus en el suelo de la calle es bajo. Además, las condiciones meteorológicas, como os decía, de humedad, de radiación, las radiaciones solares ultravioletas del sol y demás, va a hacer que la carga vírica sea muy pequeña, con lo cual es muy poco probable que los zapatos la suela de los zapatos puedan contener ciertos problemas. Y además, si hacemos la norma general, después de quitarnos los zapatos al entrar en casa, nos lavamos las manos, eliminamos cualquier riesgo. Vale. Bueno, me has hablado de eso, de supervivencia del virus en superficies, de ciertas medidas de desinfección, tanto para la comida como si tiene sentido esto de, bueno, pues de preocuparnos mucho por las suelas de los zapatos, quizás. Quería pasar también a un aspecto, a no ser que quieras comentar alguna cuestión más de lo que es medidas de desinfección. No, realmente. Yo creo que hemos cubierto bastante el tema. Te quería preguntar un poco sobre... Tú eres de formación veterinario, además de microbiólogo, en fin, tienes varios campos de formación, pero uno de ellos es el tema de la veterinaria. Y bueno, lo que te quería preguntar es sobre eso, sobre el virus en animales. O sea, este es un virus que viene de un animal y para empezar, estos días hemos estado oyendo mucho este término de zoonosis, ¿no? Bueno, semanas. ¿Qué significa zoonosis para empezar? Bien, zoonosis realmente lo que quiere decir es una enfermedad que se transmite desde los animales al hombre, ¿vale? Para que nos hagamos un contexto y luego igual vamos a hablar un poco más del concepto de una salud, ahora mismo hay descritas unas 1.400 enfermedades infecciosas que afectan al ser humano. De esas 1.000 son de origen animal, se transmiten desde los animales al hombre. Es decir, más del 60% de las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano provienen de los animales. Y si tenemos en cuenta aquellas que se denominan emergentes, es decir, que están apareciendo de nuevo ahora mismo, ese porcentaje se incrementa
por encima del 75%. Es decir, que 3 de cada 4 nuevas enfermedades infecciosas que afectan al ser humano son de origen animal. ¿Vale? Eso es el concepto de zoonosis. Aquí, ¿qué idea hay? Bueno, realmente todos los coronavirus y realmente casi todas las enfermedades infecciosas de origen vírico últimamente que afectan al ser humano provienen no de un animal en concreto, de un tipo, no, realmente de un animal en concreto, sino de un tipo de animal que son los murciélagos. Claro, decir murciélago es como decir nada, porque hay más de 2.000 especies de murciélagos. Pero realmente todos los anteriores casos de coronavirus que han afectado, bueno, coronavirus humanos, hay a día de hoy descritos 7 tipos de coronavirus, 4 que han estado conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, que son los causantes del resfriado común, que todos los pasamos todos los años, y recientemente, desde el 2003, han aparecido en en apenas 15 años, 3 tipos nuevos, el SARS-CoV-1, que es el virus llamado previamente el síndrome agudo respiratorio severo, se le denominaba antes SARS, ahora se denomina SARS-1, porque ahora estamos sufriendo el SARS-CoV-2, el CoV significa coronavirus, y luego también tenemos otro que es el MERS-CoV. El MERS que hace referencia al síndrome respiratorio de Oriente Medio. Bien, esos 3 virus, o los 2 virus previos, como también podemos decir casi con cierta seguridad, en el caso del ébola, provienen de los murciélagos. ¿Vale? En el caso de estos 2 coronavirus, y parece que nuestro, que nos está afectando ahora, también provienen del murciélago, pero no ha sido un paso directo del murciélago al ser humano. Ha habido un hospedador intermedio, y en el caso del primer coronavirus fue la civeta, en el caso del MERS parece ser que son diferentes tipos de camélidos, y en nuestro caso actual estamos todavía discutiendo cuál es. Se ha hablado del pangolín, esa especie de armadillo asiático. Hay algunos que apuestan por otras cosas. No sabemos cuál, pero lo que es evidente es que ha sido un paso de un hospedador intermedio que ha adaptado al virus para que pueda darse el salto de especie, lo que se denomina en inglés spillover, al ser humano. Con lo cual, esto es algo muy frecuente principalmente porque estamos invadiendo nuevos nichos ecológicos, invadiendo nichos ecológicos por primera vez, en la cual ciertos animales convivían sin contacto estrecho con el ser humano, y con lo cual la microbiota de estos microorganismos están saltando a otros tipos de animales y al final acaban en nosotros. Claro, cuando dices que estamos entrando en estos nichos, te refieres a que, bueno, quiero decir, es que ya casi se me hace raro pensar en alguna parte del mundo donde no hayamos entrado a mover un poco la situación, pero quieres decir que eso, que hay todavía comunidades de animales y lugares donde el humano llega y puede quizás cazar para hacer una serie de, en fin, seguramente pues para matar a los animales y convertirlos o en comida o en qué puede, o sea, qué tipo de acciones son peligrosas de llevar a cabo. Realmente lo que estamos en los últimos 20, 30 años es invadiendo zonas que antes eran, digamos, selvas vírgenes, tanto en África como, por ejemplo, en el caso particular de América del Sur, el Amazonas. Pero también hay que tener en cuenta ciertas características especiales culturales y gastronómicas que tienen ciertas regiones del mundo. Es decir, a nosotros cuando han salido esos vídeos que realmente era un poco de fake news de esa sopa de murciélago, en China no consumen esa sopa de murciélago, pero sí que es cierto que existe gran cantidad de consumo de animales que nosotros llamaríamos exóticos, animales salvajes, que aquí, pues obviamente, no tienen ningún tipo de control al respecto, y además hay muchos animales que no solo se consumen como alimentos, es decir, allí en la China tradicional, prácticamente la China continental, la China profunda, podemos decir, la medicina tradicional sigue teniendo un gran peso. Y ese peso no solo es en plantas medicinales, sino también el uso de ciertos animales y partes de los animales para su uso. Y todo eso se mezcla en mercados en los cuales se conviven o se venden vegetales, animales,
o carne o alimentos normales y animales vivos. Eso hace que sea un punto muy, muy caliente de transmisión. Es más, para que te hagas una idea, aunque China es muy grande, hay estudios de la provincia de Yunnan, en las que se ha comprobado que el 2% de la población de los seres humanos, el 2% de los humanos, son seropositivos a coronavirus de murciélago. Es decir, que el 2% de la población ha estado en contactos con virus de murciélagos. En este caso, un coronavirus. Es decir, esto seguramente la población en una región de China. Obviamente eso no sería aplicable en España, pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas regiones que son las que se llaman los hotpots, en los cuales el contacto entre el ser humano, ciertos tipos de animales y un tipo de uso del medio ambiente hacen que la recombinación de ciertos virus, por ejemplo, virus como el de la gripe, sea muy, muy factible y tengamos cada poco pandemias. Cada 15, 20 años hemos tenido pandemias. La última la tuvimos hace justo 11 años, en el 2009. Fue una pandemia también mundial con una recombinación y era un virus porcino. Vale. Virus porcino. He visto... Realmente era un virus que como hospedador era un ser humano, no se sabe muy bien si un ser humano o un cerdo, que sirvió como incubador para combinar un virus aviar y un virus humano y un virus porcino. Y se recombinó y salió el tipo de virus que provocó ese proceso pandémico. He visto una noticia hoy en la que parece que hablan desde Holanda de un caso en el que ha podido haber una transmisión del virus de un bisón a un humano. En general, las noticias previas que llevamos teniendo hace semanas hablan de que los animales, sobre todo, digamos, los animales que tenemos más cerca, que no tienen por qué ser un problema en cuanto a la transmisión del virus, etcétera. ¿Qué sabemos en cuanto a esto? También como veterinario que... Vale. Lo que sí sabemos, yo voy a introducir otro término. Tenemos las zoonosis y tenemos las antropozoonosis. Las antropozoonosis son justo lo contrario de las zoonosis. Bueno, son enfermedades que se pueden transmitir del ser humano a los animales. Está muy claro que este COVID-19, esta enfermedad, se puede transmitir de los seres humanos a los animales, ¿vale? Ya hay casos reportados por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, en la cual se han reportado diferentes casos, principalmente de gatos y perros, pero también de un tigre, que han sido contaminados por seres humanos y han desarrollado la enfermedad o han sido positivos al SARS-CoV-2. Con lo cual, existe evidencia de que desde personas infectadas han transmitido la enfermedad a diferentes especies, principalmente de felinos y mustélidos, y también algún tipo de cánido, como en el caso de los perros. Bien, esa es la primera evidencia que tenemos. Recientemente, hace poco más de una semana, se confirmó que había habido varias infecciones de granjas de bisones, en las cuales se había observado que tenían síntomas respiratorios y fueron positivos al SARS-CoV-2, a este nuevo coronavirus. Bien, luego hay estudios en los que incluso en la provincia de Wuhan, la provincia, ahora me sale el nombre, la provincia donde se inició en China, en Wuhan, realmente en la ciudad, analizando diferentes gatos, se observó que casi el 15% de los gatos testados, que eran gatos de personas que habían pasado la infección o gatos que vivían a las afueras de hospitales y otros centros, eran seropositivos, es decir, tenían anticuerpos para este virus, y los que tenían compuestos con anticuerpos neutralizantes, es decir, que tenían unos tipos de anticuerpos muy marcados, habían estado en contacto con los pacientes, con pacientes del SARS-CoV-2. Con lo cual, cada vez hay una evidencia más clara de la transmisión de los animales, de los hombres a los animales. Luego, en estudios que se han hecho, se ha comprobado que el virus sí se puede replicar de una manera bastante eficiente en el caso del gato y en el caso de otros mustélidos, como puede ser el caso de los hurones.
Es decir, que el virus se puede replicar, porque lo que parece ser que en el caso del perro la replicación no es muy clara. Es decir, se puede infectar, pero no tiene una un proceso infeccioso y replicativo del virus en el interior. Digamos que no está adaptado el perro, para explicarlo un poco, dejarlo un poco más claro, que no está adaptado a este tipo de virus, cosa que no pasa en diferentes casos, en diferentes felinos y en mustelidos. O sea, perdona un segundo, cuando dices replicar es un poco como que el virus se reproduce. Tiende a desarrollarse y a reproducirse en, por ejemplo, en perros. Correcto, eso es. Que en el caso del perro parece que no se reproduce, no se incrementa el número, pero en el caso de los gatos y mustelidos sí. Cuando nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho algún análisis bioinformático sobre las secuencias disponibles, principalmente, o sea, realmente hay que tener en cuenta que este virus no afecta igual a toda la población y se ha comprobado que hay digamos, un receptor en el respiratorio, el receptor AC2, que es el que está implicado en el que se haga esa famosa cascada es una cascada inmunitaria que hace que se desencadene un proceso respiratorio muy fuerte, ¿vale? Una neumonía muy agresiva que al final acaba desencadenando la muerte de los pacientes. Bien, pues se ha comprobado, ya está publicado, que diferentes animales tienen receptores AC2 y similares al receptor AC2 humano. Perdona un segundo, me he perdido un poco. ¿Qué significa eso? Realmente, ¿qué quiere decir? Que los receptores de anclaje del virus con los receptores del hospedador son iguales en el ser humano que los animales. ¿Vale? Y luego lo que además, esto lo hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio y lo acabamos de mandar a publicar como un comentario, lo que hemos comprobado además es que si miramos la proteína más responsable del anclaje del virus en la célula hospedadora, que es la proteína S del virus, y particularmente unas regiones de binding, de unión del virus con el ser humano, cuando analizamos los virus aislados en el ser humano y en diferentes especies como el perro, el gato, el bisón y el tigre, es decir, aquellas secuencias que están disponibles, en las que está completa, como puede ser en el caso del perro, la secuencia es idéntica o casi idéntica. Y las secuencias de unión en esas 4 especies, en tigre, bisón, gato y perro, son idénticas en las regiones de anclaje. Cuando hemos comprobado que en el caso del murciélago y en el pangolí son diferentes. Es decir, las regiones de unión no tienen nada que ver con respecto a otros. Mira, de hecho, no sé si tenemos la opción de... porque creo que lo tengo por aquí. ¿Compartir pantalla quieres? Compartir pantalla porque Te explico en un momento si quieres compartir pantalla. ¿Ves abajo que pone Share Screen? Vale, perfecto. Y luego pues ahora, te recomiendo, ¿en qué lo tienes? ¿En una ventana, en un programa? Lo voy a abrir, es un PDF, porque tengo la figura preparada. Tienes la opción de ventana de la aplicación. En lugar de compartir toda la pantalla, dale a ventana de la aplicación. Una vez le des a compartir tu pantalla, ¿vale? Ventana de la aplicación y eliges la aplicación, que en este caso era el PDF, ¿vale? Para que solo salga eso. Vale, perfecto, porque bueno, de todas formas tampoco es un momento que os lo enseño. A ver si podemos hacerlo. Yo esto no lo había probado todavía, pero es verdad que lo estaba investigando, así que a ver qué tal funciona. Vale, a ver, share screen with words, share screen, bueno, abrir preferencias, Ventana de la aplicación, si puede ser. Privacidad, seguridad, no sé, espero que lo estoy mirando, haz clic para... creo que tengo que poner aquí... Uy, se nos ha ido. Vaya, hombre, esto es un problema. David, si me estás escuchando, que igual no, vuelve. Vale. Estamos intentando compartir pantalla, pero por lo visto ha fallado y ha debido salirse sin querer. Vale, aquí está de vuelta. David, a ver, que te pierdo. Sí, perdonad. No sé si voy a ser capaz. Ventana de aplicación. Vale, bien. Abajo eso, ventana de aplicación, eliges el PDF. ¿Lo veis ahora? Vale, ahora tengo tu pantalla, muy bien. Sí. Aquí lo tengo. Vale, entonces aquí lo que vemos
es, bueno, un análisis filogenético de diferentes secuencias de la proteína Spike, la proteína S del virus, y podéis ver lo que está marcado en las cajas rojas son los 5 sitios de unión, de anclaje entre el virus y el receptor AC2. Como podéis ver, en rojo lo que hemos, bueno, realmente son 6, perdón, aquí hay 2. Como podéis ver, o se puede observar, el color verde indica una homología completa y en un color azul o gris que no. Entonces, si vemos que la tercera, que no sé si se me ve el cursor, es la humana, y debajo tenemos la del perro, la del gato, la del bisón y la del tigre. Podemos comprobar que las 5 regiones son idénticas. Perdona un segundo, David. Dos cuestiones. Primero, lo de la identidad. Yo veo bloques, sí, y cada uno tiene una línea, ¿no? Sí, eso, cada una, ¿se ve mi cursor ahora cuando lo muevo? Sí, veo tu cursor. Vale, entonces, bueno, cada una de estas líneas hace referencia a la secuencia nucleotídica de la proteína S del virus aislada en diferentes animales. Vale. La primera sería el pangolín. La de abajo que veo que pone tiger, o sea, es la del tigre, entiendo, ¿no? La Sí, línea más abajo. La siguiente que viene en mí, bisón, ¿no? Es bisón, gato, perro, humano. Un segundo, porque me estoy perdiendo un poco, David, perdona un segundo. Yo me gusta mucho la ciencia, pero en los aspectos técnicos me pierdo, y ahí es donde pregunto. Entonces, vale, sí, porque esta similitud que nos estás comentando, o sea, ¿cuál es, digamos, por qué es tan interesante esta cuestión? Porque, a ver, aquí hay, esta es la parte responsable de la unión del virus a las células del hospedador, y particularmente estas 5 letritas, bueno, esas 6 cajitas que vemos aquí, que son 3 letritas, hacen referencia a los 6 aminoácidos implicados en el anclaje específico para el receptor AC2, que es el responsable del proceso de infección en el ser humano. Entonces, cuando comparamos... Lo que nos estás enseñando un poquito es también eso, que es, o sea, que entre varios animales, entre varios exacto, son especies iguales. Diferentes, resulta que tienen el mismo tipo de anclajes, ¿no? Con los virus. Exacto, con lo exacto. Cual, lo que entiendo que vienes a decir un poco es que es posible que les afecten de manera parecida. Sí, es decir, estos son virus aislados de diferentes animales, con lo cual lo que vemos es que las regiones de anclaje son las mismas. Entonces se puede hipotetizar que un virus aislado del humano puede pasar, pues se puede anclar fácilmente del gato, y la pregunta y la hipótesis y la parte que digamos que es un poco changeling o especulativa es que, por tanto, la del gato también se puede anclar en el ser humano porque es exactamente igual. Esa es la idea, ¿no? Vale, bueno, vale. Esta es la idea. Vale. Entonces, bueno, en cualquier caso, con toda esa información... Esto por lo que me has comentado también, porque esto sí que me habías comentado un poco por encima antes, es eso, es una hipótesis que tenéis, ¿no? Pero para la que todavía faltarían, digamos, estudios para corroborar, ¿no? Correcto, es decir, a ver, lo que sí es evidente es que se puede transmitir el virus del ser humano a los animales, y lo que no se puede descartar es que se pueda transmitir en sentido contrario. De hecho, a día de hoy se ha publicado, aunque no a nivel científico, pero ya hay una noticia en la cual parece ser que hay una evidencia de un caso zoonósico desde los bisones al ser humano. Como hemos visto en esa gráfica que os he puesto, el virus aislado previamente del bisón, la zona de anclaje es igual que la del ser humano, con lo cual se puede especular que se podría anclar. Obviamente, a día de hoy estamos en un momento pandémico tan grande y de saturación del sistema que no nos planteamos esa serie de cosas que van más allá de poner un poco de cordura y de solución a los problemas existenciales. No obstante, tampoco hay que perder un poco el contexto. En el caso que es bastante probable, bajo mi punto de vista, que se pueda transmitir de los animales al hombre, lo que hay que tratar de estresar y de incidir mucho es que esa no va a ser una ruta de transmisión muy relevante. No hay que descartarla, pero no es relevante, no va a ser principal. No se puede poner números,
porque siempre es muy, muy peligroso, pero se puede decir que un porcentaje muy, muy, muy pequeño de posibles infecciones estarían asociadas a esto. Lo que sucede es que, obviamente, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se quieran poner medidas preventivas a nivel general y que no se puede descartar. Eso es lo que también me gustaría incidir, porque si mandamos un mensaje a día de hoy erróneo o equívoco, puede provocar que el abandono de animales más allá de lo que pasa todos los años, que es descorazonador, porque hay que mandar el mensaje que cada año en España se abandonan más de 100.000 mascotas, con lo cual no hay que tratar de echar más leña al fuego. Y de hecho, la Organización Mundial... los animales que tenemos exacto. Y de hecho, a día de hoy, con la evidencia actual, que simplemente es con la evidencia que tenemos a 20 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, están recomendando no hacer test masivos a los animales. Entre otras cosas porque no tenemos test para humanos como para centrarnos en hacer el de mascotas. Pero eso no quita para tratar de entender que es posible una transmisión de animales al ser humano. Con lo cual, volver a incidir a las técnicas de higiene normales, es decir, lo que siempre decimos cuando tocamos una mascota, obviamente que no nos lama la cara, que no nos entre en contacto directo con nuestra cara, y después de tocar un animal, siempre, con o sin pandemia, hay que lavarse las manos. Muy bien, de acuerdo. Creo que si algo bueno, una de las cosas buenas que puede salir de todo esto es, desde luego, que mejoremos en la higiene en general y pública. A ver, en fin, cuánto nos dura la lección también. En cualquier caso, vale, llevamos más de una hora y, en principio, mi idea era, pues bueno, que esto rondara, digamos, la hora, pero desde luego todavía quedan temas por hablar y hay mucha información y el tema es, yo creo que de bastante interés general. Así que vamos a continuar, todavía nos queda por hablar. Te voy a preguntar ahora mismo sobre el tema mascarillas, sobre un poco las vacunas, sobre el kit de control ambiental del virus que habéis propuesto y sobre tu grupo de investigación, el concepto de una salud, que es en lo que estáis centrados, y además también no me quiero olvidar de la resistencia a los antibióticos, de algunas bacterias, de las superbacterias, etcétera, porque también es una cuestión, es decir, que exista este virus y que esté siendo una pandemia no quiere decir que no tengamos otras cuestiones microbiológicas importantes a las que atender, como puede ser el tema de la resistencia bacteriana, ¿no? Y que no hay que olvidarlo tampoco. Tenemos todas estas cuestiones y, además, también la gente que nos está viendo que recuerde que nos puede escribir en el chat, porque al final es posible que tengamos, o sea, nos puede escribir preguntas que queráis plantearle al doctor David Rodríguez, pues para plantear preguntas al final sobre cualquiera de estos temas, de aspectos del coronavirus, microbiológicos, técnicos, científicos, etcétera, ¿vale? Así que vamos a continuar. Solo quería hacer un poco esta pausa para hacer un break diciendo, mira, es una hora, pero vamos a seguir un poco para adelante, ¿vale? Que tenemos muchas cuestiones aquí todavía en el candelero. Muy bien, David, pues ahora mismo en España se ha indicado que a partir de este jueves, de mañana, los mayores de 6 años tendrán que usar obligatoriamente la mascarilla o una mascarilla en la vía pública. Lo voy a leer para no equivocarme y para decirlo bien, espero. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, aunque se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Esto imagino que, bueno, en fin, que habrá que ver en qué consiste todo esto, pero básicamente lo que quiere decir es que en este proceso de desescalada ahora mismo nos están indicando esta obligatoriedad de usar las mascarillas en muchísimas situaciones y, desde luego, en la vía pública y en lugares públicos cerrados. Sí. Para esta cuestión, ya hay mucha gente que viene usando la mascarilla desde hace tiempo, pero vamos a recordar y te quería preguntar, ¿cómo debemos usar correctamente las mascarillas y qué tipos de mascarillas hay? Bueno, realmente hay diferentes tipos de mascarillas. Las higiénicas, que realmente tienen un nivel de protección muy bajo, las quirúrgicas, y luego teníamos las FFP2 y FFP3. Vale, voy a hacer un inciso aquí sobre el tema. Es que creo que las únicas obligatorias, estas obligatorias que hay que dar, son las higiénicas y quirúrgicas. Es decir, correcto, o sea, estas son las únicas
que sí o sí una de este tipo tienes que tener. No pides Eso es. otro nivel de momento mayor. Vale. Bien, entonces, lo que hay que tratar de explicar un poco es el uso de mascarillas. ¿Qué es una mascarilla quirúrgica? La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que está diseñada para su uso dentro de lo que es el quirófano. Entonces, ahí lo importante no es que el cirujano o el personal sanitario se infecte con la persona que se está operando, sino que las personas que están manipulando un cuerpo abierto infecten a esa persona que está siendo operada. Con lo cual, las mascarillas de tipo quirúrgico, su filtro de protección se encuentra en la parte interna, no en la parte externa. Bien, eso es el primer concepto. Las mascarillas FFP2 y FFP3, que tienen, digamos, niveles de protección el 3 superior, lo que hacen es una protección desde dentro de, desde el exterior hacia adentro. Entonces, ¿cuáles son las más adecuadas? ¿Cuáles son las que se podían recomendar el uso? Obviamente aquí tenemos que tener en cuenta dos conceptos, aparte de los de seguridad, también los de disponibilidad, es decir, de nada vale recomendar utilizar algo que no se puede, de la que no se puede disponer. ¿Vale? Entonces, está claro que a día de hoy las que están disponibles principalmente son las mascarillas de tipo quirúrgico y de tipo higiénico. Y además, también porque se ha comprobado que la inmensa mayoría de la población que está infectada ni siquiera es consciente de ello. Con lo cual, la idea de utilizar mascarillas quirúrgicas es para evitar, por un lado, que las personas que, digamos, son asintomáticas, pero están excretando este virus, puedan infectar a la gente. Y a la vez, aunque tú te pongas una mascarilla de estas que tiene una protección de dentro hacia afuera, también tiene cierta protección de fuera hacia adentro. De tal manera que la combinación de la mascarilla que tú utilizas con la mascarilla de la persona que se encuentra enfrente casi garantiza de una manera muy elevada el posible, o reduce de una manera muy elevada el posible riesgo de infección. Con lo cual, teniendo en cuenta además el precio, el coste y también la ergonomía, es decir, nosotros que estamos en el laboratorio utilizamos mascarillas FFP2 y FFP3 y os puedo decir que después de 4 horas de uso tienes la cara completamente irritada y las orejas las tienes de soplillo, con lo cual tampoco son las más ergonómicas para un uso continuado. Son las más seguras, pero también son muy incómodas, entiendo, ¿no? Eso es, y además no están disponibles y son mucho más caras. Con lo cual, una mascarilla, si toda la población lo utiliza, la idea de hacerla obligatoria es esa, ese tipo de estrategias de utilizar mascarillas quirúrgicas puede ser correctamente adecuada, porque, digamos, protege de la posible liberación de virus por una persona infectada y además protege, aunque con menor capacidad, a aquellas personas susceptibles de ser infectadas. Vale, también voy a hacer aquí una nota y es que, bueno, esta obligación tiene sus excepciones también, que la principal es que hay ciertas personas con problemas respiratorios que no tienen por qué llevarlas, en el sentido de que estas mascarillas a veces pueden causar, bueno, pues una asfixia menor, quiero decir, en el sentido de que les bloquea un poco la respiración y, por tanto, alguien que pueda tener un problema respiratorio, cada persona conocerá su propio caso, pero no todo el mundo, eso no quiere decir, es decir, no quiere decir que absolutamente todo el mundo tenga que llevarlas. Hay personas que están eximidas de ello. En cuanto a la... Bueno, me has comentado un poco los tipos de mascarillas. ¿Algún consejo en cuanto a la colocación de las mascarillas? Hombre, lo importante hay que colocarlo principalmente sin tocar la parte interna de la mascarilla o, digamos, la superficie de la mascarilla. Hay que tratar de colocarla, no hay ningún tipo de problema. Retirarla, hay que tratar de retirarla sin tocar lo que es la mascarilla propiamente dicha y eliminarla siempre por la parte o eliminarla sin tocar esa parte, porque, digamos, la que ha estado expuesta al medio externo, ¿vale? Eso es lo fundamental. De nada vale que nos pongamos una mascarilla, luego pasemos por la superficie de la mascarilla, nos quitemos la mascarilla y nos pongamos la mano, porque no vale para nada. Es lo mismo que los guantes. Los guantes puede pasar, podemos utilizar los guantes fantásticamente. Si nos quitamos incorrectamente, pasaremos la contaminación posible contaminación que hubiese los guantes a las manos y nos contaminaríamos. O sea que hay que tener mucho cuidado en cuanto
en cuanto a la retirada, sobre todo, ¿no? Cuando has Sí. estado expuesto, etcétera, pues eso, imagino quitarla con las gomas exteriores, ¿no? Y Eso es, asegurarse de no tocar nada del eso resto es, de la mascarilla. Vale. correcto. Muy bien. Pues no sé si hay algún aspecto más de las mascarillas que quieras hablar, pero Yo creo que vamos a pasar al realmente... siguiente tema. Sí. Muy bien. Pues vamos a hablar de vacunas, que obviamente es bueno, uno de los enormes temas cuando estamos pensando en el coronavirus, porque también, lo comentabas antes, esta inmunización de la población general, una de las vías más eficientes y seguras será el momento en el que exista una vacuna. Entonces, vacunas. Sabemos que por todo el mundo se está yendo a marchas forzadas y lo más rápido posible para intentar desarrollar una eficaz cuanto antes. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son las más prometedoras ahora mismo y en qué estado están? Bueno, lo primero, el otro día, esta semana creo, o finales de la pasada, hubo una entrevista o una conferencia de Bill Gates indicando que en condiciones normales el desarrollo de una vacuna para un nuevo patógeno es un proceso que suele llevar en torno a 5 años. Pues en ese contexto es el que tenemos que trabajar. No se pueden hacer milagros, es decir, lo que también en este país es increíble, sobre todo por ciertos responsables políticos, que se esté hablando de que tenemos una vacuna para septiembre cuando no se ha invertido en ciencia para nada en los últimos 15 años. Y piensan que tenemos que tener una vacuna para pasado mañana. Eso también hay que ponerlo en contexto. Entonces, lo normal es que una vacuna normalmente no esté disponible en menos, como mínimo, en un año. Yo creo que hacer una promesa, decirla que la tenemos antes, es tratar de engañar a la gente. Entonces, de todas maneras, independientemente de eso, la gran ventaja que tenemos es que se ha incrementado el presupuesto en investigación, hay muchos grupos trabajando y además también es un mercado muy interesante porque es un mercado global, es decir, hay 7.000 millones de personas interesadas en usar la vacuna. Una de las grandes cosas que va a tener esta pandemia es que los antivacunas se van a tener que estar una temporada calladitos. Bien, dicho esto, hay diferentes estrategias que se están probando, vacunas inactivadas, vacunas recombinantes y algún modelo sintético. Entonces, realmente, cuando hacemos una vacuna, lo que queremos es introducir algo de un virus o de un patógeno, porque también valdría para bacterias, es introducir algo de un virus, de un microorganismo patógeno que desencadene nuestro sistema inmunológico y que deje una señal de memoria para cuando vuelva a entrar se puedan provocar anticuerpos, como tú defiendes, que maten en este caso al virus. ¿Vale? Ese es el concepto global. Entonces, clásicamente se han utilizado vacunas atenuadas. O sea, para que el cuerpo aprenda a generar el tipo de anticuerpos, quiero decir, antivirus, de sí, anticuerpos que necesita para combatir ese microorganismo. Con una cantidad o habiendo sido expuesto a una cantidad o a un tipo de virus que no está vivo, que no funciona, o que es tan poco que no afecta, ¿no? No, realmente no tampoco, porque eso de tampoco es peligroso. Lo que se suele hacer es utilizar virus, las aproximaciones clásicas es utilizar virus atenuados, es decir, virus que se han replicado en medios que llevan algún compuesto que hacen que se atenúe su capacidad infecciosa para ese hospedador, o que directamente virus a los que se mata y se inyectan muertos, ¿vale? Lo que hay que comprobar es que ese tipo de exposición al ser humano, de alguna manera, ¿no? Si esa exposición sea capaz de desarrollar la respuesta inmune adecuada y sea capaz de guardar memoria para poder, en un proceso de reinfección, ser eficaz, ¿vale? Entonces, otras opciones es utilizar otro virus al cual se le añade lo que se llaman virus, vacunas recombinantes, es añadir a una bacteria o un microorganismo, en este caso lo que están utilizando Moderna y otros, es un virus, un adenovirus que se multiplica muy fácilmente y le introducen una porción, en teoría, muy inmunógena del virus
en este caso de este virus, para que produzca una respuesta potente y que tenga una buena memoria para, digamos, ser eficaz posteriormente a una reinfección, cuando entremos de nuevo en contacto. Es una cosa que parece que dicen los de Moderna, una empresa americana, que va muy bien, y estrategias similares están siguiéndose también con la vacuna de Oxford, ¿vale? En cambio, por ejemplo, aquí en España, el grupo del profesor Luis Juanes está utilizando una estrategia terriblemente elegante y muy, muy interesante. Lo que están haciendo es fabricar el virus de nuevo, o sea, lo que están sintetizando el virus de nuevo, es decir, toda la estructura vírica, tratando de eliminar, porque ya tiene mucha experiencia, porque ya ha trabajado antes con el SARS-CoV-1, tratar de eliminar aquellas regiones que son clave para realizar el proceso infeccioso. Es decir, haríamos un virus inactivado, pero no inactivado porque lo hemos puesto en contacto con un compuesto y lo ha dejado inactivado, que puede haber, a veces, si esa inactivación no es correcta, puede provocar que estemos que ha pasado alguna vez en algún proceso de vacunal que estemos poniendo un virus vivo, sino lo que están provocando es un virus sintético o un virus, digamos, modificado genéticamente, en el que se le ha retirado porciones que son clave para que sea infeccioso. ¿Vale? Sería el mismo virus, pero sin porciones. ¿Esto significa que no se replicaría el virus? O que bueno, realmente no se replicaría porque el virus, para que se pueda replicar, tiene que entrar dentro de la célula y utilizar el material genético de la célula hospedadora. No. Lo que sería es que se pondría en contacto, generaría la respuesta inmunológica por parte del hospedador, pero no se replicaría. No haría su ataque clave. Pues esa es la idea. Entonces es una aproximación terriblemente elegante porque es una manera nueva, basada en la biología molecular y en la ingeniería genética, de hacer un virus atenuado, pero no atenuándolo, sino directamente que no tenga esas porciones necesarias. De tal manera que nosotros, nuestro organismo estaría en contacto con un virus no infeccioso, generaríamos la respuesta inmunológica, tendríamos una memoria de anticuerpos y cuando entrásemos en contacto con el virus salvaje, con el virus real, seríamos capaces de hacer una respuesta de anticuerpos que no permitiría que se desarrolle la infección. Esa es la estrategia. Hay algunas que parece que van muy adelantadas, que hablan que para finales de año, yo honestamente... Perdona, te he perdido un poco, David. Perdona, un segundo, no sé si ha llegado bien. Pero un segundo, yo te estoy perdiendo un poquito. Lo último que te he oído es que... ¿Me oís ahora? Ahora te oigo, vale. Bueno. Lo último que te he oído es que decías que hay algunas que parecen prometer que estarán disponibles para final de año, pero tú estabas diciendo que honestamente entiendo que eres escéptico, ¿no? Ojalá me equivoque, pero realmente sería un breakthrough en investigación que en menos de un año tener una vacuna, menos de un año desde que se reportaron los primeros casos, que fueron a finales de diciembre del año pasado, y menos de un año tener una vacuna. Esto es casi de película, honestamente. Si sucede, ojalá, pero bueno, yo soy todo el mundo. Yo no soy experto en vacunas, pero todo el mundo que es experto en vacunas habla en una franja temporal de un año y medio como mínimo. Con lo cual yo creo que eso es algo más sensato. Ten en cuenta que lo que hay que hacer en una vacuna tiene tres fases. Una vacuna tiene que, bueno, aparte tiene que demostrarse que sea, lo que te comentaba esta mañana, que sea eficaz. Es decir, que sea capaz de producir lo que os decía, la respuesta inmunológica para que tengamos una memoria para cuando nos vamos a entrar con el microorganismo funcione. Hay que demostrar que sea eficaz. En algunos, como es lo más importante, si no, sí, ¿para qué? Claro, en algunos casos, como la de Oxford, se ve que la respuesta inmunológica no es muy potente y es necesario reinfectar varias veces con esa vacuna para que se produzca en animales la respuesta y que además proteja para la infección, en este caso respiratoria, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y eso hay que comprobarlo a diferentes niveles. Primero, con animales. Y segundo, con voluntarios. Esta mañana, cuando estaba comprando el pan, me decía la dueña de la tienda que se sorprendía que hubiese gente voluntaria que estuviese dispuesta a hacer esto. Tenemos que ir a escalar en diferentes grupos para comprobar que la vacuna es eficaz. Y en paralelo, no solo tiene que ser eficaz, tiene que ser segura, es decir, que no va a provocar ningún efecto secundario muy importante
que afecta a la salud de las personas que reciben la vacuna. Entonces, también es fundamental, es decir, las vacunas siempre son seguras, digan lo que digan los antivacunas, y ya se demostró que la tontería del autismo y la polio era mentira, es decir, las vacunas cuando están en el mercado han pasado diferentes fases y son seguras y en mayor o menor medida, en función de la enfermedad, son eficaces. Generalmente muy eficaces. Lo que pasa es que solo nos acordamos de las vacunas cuando no funcionan. ¿Vale? Y luego pero la tercera... También cuando son de necesidad mayor, como ahora, ahora sí, todo el mundo, ahora ya nadie tiene, bueno, no sé, seguro que existe quien todavía ahora no tiene, mismo, pero... eso es, al menos... No, pero bueno, no, creo que a nivel general, pese a ciertos sí, movimientos antivacunas, creo que todo el mundo, de nuevo sí. digo, una gran mayoría a nivel general entiende la importancia de las vacunas y aunque se hayan puesto en duda en algunos momentos, en esta situación vuelven a quedar claro la... Bueno, Samuel, sí, es decir, una de las cosas buenas es que ahora mismo ya no se habla de las vacunas, pero no hace falta irse. En Italia hace un año hubo un brote muy serio de sarampión. No hablamos de cosas que estaban cuasi erradicadas de Europa, están volviendo en Estados Unidos y en Europa porque la gente bajamos de la famosa manida inmunidad de rebaño y cuando se baja por un cierto porcentaje, aunque la gente dice, yo no me vacuno, no me pasa nada, pero cuando la tasa de vacunación desciende por debajo de un porcentaje, hay brotes. Y el año pasado y hace 2 años hubo brotes de sarampión, de varicela, muy serios en Europa que han puesto en jaque. Incluso en Italia se planteó la vacunación obligatoria y en otros países se está obligando que si tú quieres escolarizar a tus hijos tengas que tenerlos vacunados. Con lo cual, ha habido un movimiento antivacunas en la sociedad occidental muy fuerte, muy estúpido, tan fuerte como estúpido, que gracias a este, espero que gracias a esta pandemia, pues la pongamos un poco en su sitio, que es la absoluta estupidez. Y luego la tercera parte que te decía de las vacunas es que sean disponibles. Obviamente aquí no necesitamos una vacuna para tratar una población como Castilla y León de 2 millones de habitantes, no. Aquí el mercado es de 7.000 millones de personas y tenemos que garantizar que la vacuna esté disponible para todo el mundo o al menos en diferentes fases para aquellas condiciones. No podemos dejar a nadie atrás, como la tan manida frase de tan atrás. Tenemos que definir muy claramente que tenemos que proteger inicialmente a las poblaciones más vulnerables, a las personas mayores de más de 65 años, al personal sanitario, pero una vez hecho esto tenemos que garantizar que todo el mundo que quiera se pueda vacunar. Y estamos hablando que en este caso es una vacuna que tiene que estar disponible para toda la humanidad. ¿Cuáles son los retos en cuanto a conseguir que que queden disponibles para el mayor número de personas posibles? Bueno, aquí otra vez va a ser un reto para la humanidad. Es decir, yo creo que ha habido casos previos, no, sin ir más lejos, el mejor ejemplo es el de la penicilina, que se decidió hacer una patente libre y se decidió todos los países, todas las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, producir la penicilina sin coste para cubrir esas necesidades. Y se demostró que esa estrategia fue fundamental para reducir el número de muertes de los soldados en los campos de batalla. Bien, entonces ya tenemos evidencias de esto. También ha habido casos en los años 70 en los cuales pasó justo lo contrario. Un ejemplo brutal de especulación farmacéutica, la que estamos aquí entre amigos se puede decir, fue el ejemplo de la gran crisis pandémica de la gripe en los años finales de los 70, en los cuales al final se esperaba un gran... no había antivirales, ahora tenemos el Tamiflu y otras cosas, pero de aquella no había antivirales y se esperaba un gran brote pandémico de una variante porcina de la gripe y se hizo una vacunación y el lobby farmacéutico en este caso fue capaz en Estados Unidos de forzar a que se exonerase de ningún tipo de responsabilidad. No se hicieron las pruebas que se hacen actualmente y hubo muchísimos casos de Guillain-Barré y de complicaciones serias por la vacunación. Esto a día de hoy es imposible porque los sistemas de protección, la implantación de desarrollo de vacunas lo impide, pero es que además es algo que tenemos que tener en cuenta y yo espero que cuando tengamos la vacuna no se especule con ella. Vale, o sea, entiendo. Que obviamente ahora mismo quien quiera que consiga la vacuna, si es X país, etcétera, tiene un enorme poder
que puede usar como palanca económica si quisiera, ¿no? Por ejemplo. No, o la farmacéutica. De hecho, las acciones de la empresa farmacéutica Moderna se han disparado en la última semana. Entonces, bueno, no lo sé. Es decir, como dijo Salk en su momento cuando desarrolló la vacuna de la polio, le preguntaron a Salk, al doctor Salk, por qué no había patentado la vacuna de la polio, y le contestó que no se puede patentar el sol, con lo cual no se puede patentar una vacuna que es algo que es fundamental para la humanidad. Y espero que en estos casos, particularmente en los centros de investigación españoles, no vamos a ser puestos de la patente, con lo cual espero que seamos inteligentes y humanitarios. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información sobre las vacunas. Creo que podemos pasar, si te parece, a hablar de... Bueno, es que todavía nos queda, macho. Esto es increíble. Vamos a ver. Me enrollo como las persianas. Sí. Vamos a ver. Nos quedan 2 temas. El kit para el control ambiental del virus es el que te quería preguntar ahora, porque este es un proyecto que habéis propuesto y todavía sé que está un poco en proceso de ver si sale adelante, si consigue financiación. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esto? Bueno, la verdad es que, aunque siempre hablamos de la PCR como técnica de diagnóstico, la PCR es una técnica que a día de hoy está completamente implantada en cualquier laboratorio de análisis de cualquier tipo, alimentario, clínico, ambiental y demás, con lo cual es la técnica estándar, lo que dirían los ingleses sería el gold estándar, ¿vale? Pero existen otras técnicas moleculares que también son muy eficientes. En este caso, nuestro proyecto se basa en utilizar una técnica complementaria a la PCR que se llama LAMP, como lámpara en inglés, que lo que es una técnica también molecular de amplificación que tiene una ventaja singular con respecto a la PCR, que es isotérmica. Con lo cual se puede utilizar mucho más fácilmente. No requiere un termocicalador complicado y además haciendo una serie de modificaciones podemos ver resultados visuales. Entonces nuestra idea, que se ha implementado ya en diferentes estrategias, principalmente en epidemias, es desarrollar métodos que se puedan realizar in situ. Es decir, en vez de llevar las muestras desde la residencia de ancianos o desde un campo en Ghana por un brote de cólera, y traerlas a un laboratorio y hacer el diagnóstico, es hacer el diagnóstico allí. Entonces, nuestra idea es hacer un protocolo de extracción rápido, sencillo, y un protocolo de LAMP para que las pruebas se puedan realizar por personal no cualificado en el sitio donde se requiera. De tal manera que nosotros lo planteamos a 2 niveles. La primera escala es la ambiental, es decir, ahora ya nos están dando esos informes, pero durante esas semanas siempre salía un responsable del Ejército Español comentando que el Ejército Español había desinfectado no sé cuántos hospitales, residencias, campos de trabajo, centros de salud, etcétera, etcétera, pero no había ninguna comprobación de si la desinfección había sido correcta, ¿no? Entonces, lo que queríamos es no que se cogiesen muestras y se llevasen a un laboratorio para saturarlo aún mucho más, sino que realmente esas personas, por ejemplo, la UME, la unidad militar de emergencia, pudiese llevar un equipamiento que es tan sencillo como un baño, tomar una muestra, realizar una extracción muy, muy rápida y hacer el test allí mismo de la residencia y marcharse con los resultados. En menos de una hora y media tendremos el resultado para indicar si esa desinfección había sido correcta. Y así mismo... ¿Has dicho sería tan sencillo como un baño, has dicho? Sí, realmente no hace falta un baño de agua caliente. Es decir, la idea es, como es una técnica isotérmica, es decir, que requiere únicamente una temperatura, a diferencia de la PCR, que requiere diferentes temperaturas, calentamientos y enfriamientos, aquí con un baño normal de temperatura, que para mantener la temperatura en la que las enzimas actúan, lo podemos colocar nuestros tubitos allí y no necesitamos nada más. Y además nuestra idea es que hubiese una reacción colóquica, de tal manera que si la muestra era posible... Perdona un segundo, es que te he perdido la última frase te he perdido. Vale, repito. Entonces, la idea es que ¿qué requeriremos? Simplemente un baño. Este sería todo nuestro aparataje. La idea es que nosotros, una vez hecho una extracción
rápida del ARN, lo colocaríamos en ese tubito que contendría los reactivos ya preparados y lo pondríamos en ese baño que estaría actuando durante 1 hora, hora y media, y luego, si la muestra positiva, por una reacción colorimétrica, podríamos observar el cambio de coloración o por ultravioletas o por simplemente cambio de coloración, podemos ver si la muestra era positiva o no. Entonces, es una cosa que se está empleando y nosotros lo hemos planteado también y estamos desarrollando una propuesta que estaba empezando a funcionar, pero se ha parado completamente con el tema del COVID con Médicos Sin Fronteras para aplicarlo también en zonas epidémicas de cólera, de tal manera que cuando un médico no tenga que recoger la muestra y mandarla al Instituto Pasteur en París, sino que directamente puedan hacer técnicas muy sensibles, mucho más sensibles que las técnicas inmunológicas y puedan comprobarse en una misión o un hospital de campaña, poder comprobar ese resultado. Y aquí sería similar. Sí, su gran ventaja es, digamos, su uso fácil y portable, ¿no? Exacto, ser muestras in situ, que en nuestro primer paso era hacerlo ambiental y se podría hacer también para detectar a personas. Es decir, en vez de utilizar... ¿Has comentado, perdona un segundo, has comentado que ya se está realizando? Bueno, se ha hecho en algunos estudios, de hecho se utiliza, por ejemplo, para detectar fraudes, fraudes alimentarios, es decir, sé que existe en ciertos países en frontera para detectar si realmente el origen de, por ejemplo, del ajo o el origen del tabaco, si realmente es tabaco de Sumatra o si es ajo español o ajo importado de China, por ejemplo. Hay métodos moleculares que te determinan el origen y se está implantando esto. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, una propuesta mucho más amplia de Médicos Sin Fronteras, una propuesta del Wellcome Trust británico para tratar de hacer estudios epidemiológicos en epidemias de cólera en el África subsahariana. Si este proyecto de kit para el control ambiental del virus, es decir, para la detección rápida in situ, saliera adelante, que para lo cual entiendo que hace falta una financiación que todavía falta de corroborar, ¿no? Si esto saliera adelante, ¿tienes un cálculo de en cuánto tiempo crees que se podría conseguir o es muy complicado calcular? No, rápidamente, en un par de meses podríamos tener ya el primer prototipo y en 3 meses estaría disponible. Es más, esta misma propuesta, que aquí está tardando mucho en decidirse, en el Reino Unido ya está funcionando. Un grupo con el que históricamente he colaborado y de hecho me quisieron llevar allí, la Universidad de Surrey, la Facultad de Veterinaria, ha desarrollado un kit un kit muy similar combinado a métodos telemáticos, de tal manera que se pueda tener la respuesta también en menos de 2 horas en el móvil. O sea que ahora mismo podríamos decir que estáis esperando una confirmación por parte de, conseguir esa financiación básicamente, ¿no? Para poder ponernos en marcha. Sí. Vale. Muy bien, pues, oye, a ver si hay suerte, esperemos que sí, y a ver si se puede desarrollar esto porque desde luego también tendría muchísima utilidad. Vamos a cerrar los temas con el concepto Una Salud. Haznos, tu grupo de investigación se llama Microbiología Una Salud. Esto viene de One Health, también de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Yo, hablando contigo, sé un poco por dónde van los tiros. Creo que tiene que ver con un enfoque global, ¿no? De no solo plantear la salud como una cuestión médica, sino también veterinaria, también microbiológica. Hay muchos conceptos y desde luego la salud pública estamos viendo hoy en día que afecta a muchísimas esferas. Entonces, ¿me puedes explicar un poco en qué consiste este concepto y cuál es vuestra aproximación a la investigación? Vale. Bien, pues lo que os dije al principio o hace un rato, está claro que un porcentaje muy elevado, entre el 60 y el 70% de las enfermedades infecciosas tienen origen animal. Y en un mundo tan conectado como es el actual, lo que pasa en los animales y pasa en el hombre tiene un efecto asociado en el medio ambiente, de tal manera que el circuito se cierra. Con lo cual es muy miope pensar
que la sanidad es únicamente un aspecto asistencial de lo que pasa en los hospitales y demás. Es decir, la sanidad a día de hoy hay que abordarla como un concepto global que no solo abarca la sanidad humana y la animal, sino también la ambiental. Es decir, ten en cuenta que muchos patógenos con los que nosotros trabajamos que son de carácter respiratorio o en el caso de este mismo SARS se ha comprobado que se está eliminando y se ha encontrado en aguas residuales. Muchos de ellos, con lo cual cualquier patógeno que se elimine, si no se elimina de una manera correcta, va a acabar en el medio ambiente y desde el medio ambiente va a volver al circuito, ya sea a la sanidad humana o a la sanidad animal. Con lo cual eso es muy importante. Ejemplos tenemos bastantes con los que trabajamos nosotros. Aparte de este que es evidente, que hemos dicho que viene de un murciélago, ha pasado por un animal X y ha acabado en el ser humano, tenemos otros. Otros puede ser el de la gripe. La gripe es también una zoonosis que también va a interaccionar las grandes los grandes virus gripales pandémicos siempre son de carácter zoonósico, han sido de carácter zoonósico. El ejemplo, animal, ¿no? Exacto, de origen animal, es decir, el famoso que te comentaba antes de la gripe española o el del 2009, esos son ejemplos de virus animales que han saltado al ser humano. Otros ejemplos, y muy importantes a día de hoy, es la resistencia a antibióticos, que además tiene en este momento también una importancia muy grande. Muy grande en general porque es un problema muy serio. Estamos hablando que si no hacemos nada para el 2050 habrá más de 10 millones de personas que fallezcan cada año, es decir, será la principal causa de mortalidad por encima del cáncer y nos costará más de 100 trillones de dólares. No sé cuántos ceros, porque yo no sé si la medida normal, pero muchísimo dinero. Pero además pondrá en jaque lo que entendemos a día de hoy como la sanidad. Es decir, no podremos hacer tratamientos del cáncer porque cuando hacemos un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, eliminamos el sistema inmunológico de la persona que lo recibe y es susceptible a padecer infecciones. En el caso, por ejemplo, de una pandemia respiratoria como la nuestra, hace que esas personas sean muy susceptibles a sobreinfecciones secundarias, principalmente bacterianas. Si no tenemos antibióticos para curarlas, tendremos otro problema sobrellevado a la propia pandemia actual. Sí. Con lo cual, ¿y qué ha pasado? Que la mayoría, una de las patas de que aparezca esa resistencia ha sido su mal uso en la producción animal, aparte de la producción humana. El mal uso de antibióticos, ¿te refieres? Claro, el mal uso de antibióticos. Sí, entiendo que el uso en demasía, ¿no? En uso en demasía incorrecto, es decir, para que en sanidad humana, a día de hoy en España, no hay que irse a ningún otro lado, en España el 50% de las recetas de antibióticos que se prescriben en atención primaria no son necesarias, el 50%. El 50% de la población no sabe o no es consciente de que una gripe o este SARS no se puede curar con antibióticos. Con lo cual, muchas veces, ante un constipado, un resfriado común, que es otro coronavirus, la gente espera, principalmente en pediatría, que se les prescriba a sus hijos un antibiótico, que lo que está generando es una presión selectiva para tener más cepas resistentes o tener más presentes cepas resistentes. Además, si eso lo asociamos a que se ha usado los antibióticos de una manera incorrecta en la producción primaria, pues a veces para favorecer el engorde de los animales, aunque en Europa está prohibido, pero no en otras latitudes, puede provocar que ese uso haga que haya muchos antibióticos que se usan de una manera común a día de hoy que no funcionen. Y ahora mismo nos encontramos con enfermedades con bacterias que son resistentes a la inmensa mayoría de los antibióticos necesarios para poder tratarlas. Claro, este tema me parece muy importante y muy interesante en el sentido también de que, por ejemplo, ahora con la cuestión de la pandemia, ¿no? de esta pandemia, este nuevo virus, etcétera, había ciertos expertos que ya venían avisando de que era probable que terminara ocurriendo una pandemia grande tarde o temprano. Y, de hecho, el hecho de que haya ocurrido esta no quiere decir que no vaya a haber otras en un futuro, quién sabe cuándo. Sí. Estamos hablando de eso. No dentro de mucho.
Exacto, no tiene por qué ser dentro de mucho. No va a estar esperando a nada esa posible pandemia. Lo que quiero decir con esto es que pensamos muchas veces en prevenir cuestiones, ¿no?, de salud, de salud pública. Queremos prevenir esas cosas y esta es una de esas cuestiones clave, ¿no? El tema de la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos, que ahora es el momento de prevenir, ¿no? El peligro, o sea, ya está ocurriendo y el peligro esto es que se agrave a unos niveles que se conviertan, como decías tú, en un problema mundial gravísimo. Entonces, por eso también quería hablar de ello hoy en esta conversación, porque, ok, tenemos el virus, pero no dejamos de tener otros problemas o otras cuestiones de las que tenemos que estar pendientes. Entonces, en el sentido de la resistencia bacteriana a los antibióticos, me gustaría si me pudieras dar unas pautas que podamos tener en cuenta el público en general digamos, para conocer esta problemática, pero sobre todo para saber qué hacer y cómo no abusar de los antibióticos para que esto no ocurra. Vale, a ver, los antibióticos son sin duda uno de los medicamentos más maravillosos que existen, porque estás enfermo de una manera muy aguda, tomas los antibióticos y te curas y a los 2 días estás perfecto, cosa que no pasa con otro tipo de medicamentos. Entonces, para que sigan funcionando, ¿qué hay que hacer? Primero, utilizarlos únicamente con prescripción médica. Aunque en teoría se dice que es así, se ha comprobado en España que en más del 50% de los casos se consiguen antibióticos sin prescripción previa. La segunda cosa es tomarlos el tiempo y la forma que nos indica el facultativo médico. Si el médico nos dice que hay que tomarlo durante 8 días, 3 veces al día, no dejar de tomarlo al segundo día, porque si no lo que estamos generando es que queden poblaciones residuales que se puedan volver resistentes a esos antibióticos. Y finalmente, cuando hemos acabado de tomar los antibióticos de la manera y en tiempo que nos han prescrito, los que nos sobran devolverlos a los puntos SIGRE. Es decir, no podemos tener antibióticos guardados para autoprescribirnos o autorrecetarnos cuando nos encontremos con, en teoría, sintomatología similar, que a veces no es lo mismo. Se ha comprobado que en España 2/3 partes de la población tiene antibióticos en su botiquín casero, mientras que en países como en Suecia no llega al 5%. Entonces, fundamental, solo tomarlos por prescripción médica sin presión a los mismos. Tomarlos como nos lo mandan y no reutilizarlos una vez que hemos acabado, devolverlos. Con eso sería algo muy importante porque, como he dicho antes, en España, en nuestra sociedad, el 50% de las recetas médicas en atención primaria no son necesarias. Muy bien. Pues oye, con esos consejos vamos a terminar, digamos, nuestra conversación en general, pero sí que vamos a pasar a algunas cuestiones que se han planteado en el chat, ¿vale? Entonces vamos a plantear estas preguntas del chat y voy a hacer un repaso. Vamos a ver. Hay varias cuestiones, algunas no las veo tan relevantes, otras las hemos comentado, creo. Y vamos a ver, había una por aquí, los test de Lisa los hemos hablado. Sí, he visto. Bueno, por aquí nos felicitan también por la información. Vale, por ejemplo, esta. Te la voy a pasar, ¿vale? Esto es... bueno, nos está tapando un poco. No sé si te puedes bajar un poco la cámara para... Vale, sí. Vale, perfecto. Vale, pues la respuesta es sí. Es decir... voy a plantearla en alto para que la pueda leer cualquier espectador. Simplemente, bueno, la pueden leer ya, pero simplemente... Bueno, nos felicita por la información. Y la consulta es un poco si se puede desinfectar usando amonio cuaternario de 5ª generación. ¿Cómo de seguro es y cuánto tiempo es su acción? Bien, hay algunos estudios que indican que el amonio cuaternario también funciona derivados del amonio en general o derivados nitrogenados que se utilizan de una manera sistemática en la industria alimentaria que funciona. Entonces, la aplicación normal que se utiliza en la industria alimentaria entre unos 5 o 10 minutos de actuación sería suficiente para eliminar el virus de una manera muy significativa en una superficie. Entonces, los estudios se ha comprobado que la lejía y el alcohol etílico, o sea, el etanol, funcionan muy bien y el amonio cuaternario igual ligeramente un poco peor, pero también funciona de una manera muy eficaz. De acuerdo.
Otra pregunta que nos hacen por aquí es María de la O. Dice, ¿dónde se tiran los guantes? Bien. Perdona, aprovecho y añado, ¿y las mascarillas? Las mascarillas, bien. Aquí lo fundamental es retirarnos los guantes de tal manera que no estemos en contacto con la superficie externa, de tal manera que el primer guante no hay ningún problema porque estamos quitándolo con el segundo, y una vez que hemos retirado el primer guante, el segundo tenemos que cogerlo por la parte interna y retirarlo. Y generalmente, ¿por aquí? Interna sí, lo retiramos, sí, lo retiraríamos y haríamos una especie como de bocadillo, y eso lo podemos tirar a la basura sin ningún tipo de problema. Es decir, no hace falta tirarlo a ningún sitio especial porque realmente a partir de ahí va a ser el plástico o el material va a ser reciclado sin ningún tipo de problema, y el virus en 1 o 2 días ya no sería efectivo. Y las mascarillas igual, retirarlos por las gomas, además ahora las mascarillas quirúrgicas ya vienen con goma, y quedarnos con una de la cámara, y una vez que la tenemos colgada, la tiramos sin tocar nada en la papelera. O sea que básicamente lo más importante de retirar tanto mascarilla como guantes es el hecho de no tocar con la piel la parte donde ha estado expuesta, donde han estado expuestos estos objetos al posible virus, ¿no? Al virus, y entonces, y luego el hecho de que vaya a la basura o al plástico, en fin, que puede estar en la basura normal, porque ya va a ser... Lo importante es que después nos lavemos las manos. De acuerdo. Muy bien. Vale, pues aquí hay un par de preguntas que nos hace Jordi Rovira, que por supuesto le conoces, y creo que las hemos cubierto un poquito antes. No sé si quieres hacer un resumen. Por un lado dice que se habrá pronto vacuna para el COVID-19. En una frase o dos, Jordi, tienes que ver el principio de la entrevista. Hemos hablado de esto antes, pero... No, bueno, yo creo que dada la situación habrá vacuna pronto, pero no sé si tan pronto como dicen. De acuerdo. Y luego, por otro lado, ¿son o no inmunes las personas que han tenido síntomas leves de COVID-19? He leído y he oído las dos cosas. Unos trabajos que sí y otros que no. Vale. A ver, Jordi, en este caso hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que se infectan por el COVID tienen sintomatología leve, es decir, solo un 20% de los casos van a tener la enfermedad va a progresar a un proceso más serio, una neumonía agresiva. Entonces, la pregunta, si hemos encontrado los que no es tanto la sintomatología leve, porque la inmensa mayoría de la gente tiene sintomatología leve, sino cuál ha sido el contacto realmente con el virus. Y en un principio, como la inmensa mayoría de la gente ha estado en contacto con el virus siendo asintomáticos, se puede esperar que sí. Algunos colegas míos que están muy descontentos con el estudio serológico que se ha hecho en España nos dicen que puede ser que nosotros estamos buscando principalmente en IgG, os decía antes, es el estudio fundamental porque es lo normal, pero puede haber otras vías de inmunidad a las personas, que puede ser IgGAs u otras medidas. Pero yendo directo a la respuesta es que en un principio, si las personas han estado en contacto con el virus de una manera clara, la gravedad o la levedad de los síntomas no es relevante, sino el grado de exposición. De acuerdo. Bueno, David, pues parece que ya no hay más preguntas que te pueda lanzar ahora mismo, así que creo que, bueno, ha estado muy bien, ha sido desde luego largo, pero en fin, también de eso se trata en este caso, de hablar un poco en profundidad de estas cuestiones, de poder hablar un poco con tranquilidad y bueno, pues nos dan las gracias también por el chat, por la información y lo que han compartido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que ahora mismo estás entre laboratorio, pidiendo proyectos, etcétera. Así que mucha suerte con esos nuevos proyectos y muchísimas gracias por atendernos. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Lo dije al principio, a ti particularmente y a la Unidad de Cultura Científica por esta y otras actividades que hacéis que realmente son muy importantes. Pues nada, un placer. Nos veremos quizás en otra ocasión y seguro. Mucha suerte con toda la investigación. Un saludo, vale, David. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado viendo. Este vídeo queda colgado aquí, así que lo podéis revisar con tranquilidad en cualquier momento. Y nada, de nuevo, es largo, pero bueno, se trataba de transmitir información en profundidad y poder hablar más tranquilamente de muchas de estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en otra conversación. La próxima será con Saúl Vallejos el viernes, déjame ver un segundo, el día 22, viernes a las 12 hora española, hora peninsular española. Así que ahí hablaremos sobre unos sensores que están desarrollando desde este laboratorio del grupo de polímeros de la Universidad de Burgos. Nos va a hablar de muchos tipos de sensores que desarrollan, pero concretamente le preguntaremos sobre un proyecto que ha propuesto para crear un detector de coronavirus también en superficies con un simple aerosol. Así que veremos qué nos cuenta Saúl y entonces nos podemos ver. Muchísimas gracias y un saludo.